Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 296. Interlude 18. Sasaki Kojiropov, qué día tan maravilloso. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejé el templo, a pesar del festival? Aunque también fue un evento importante. Pude cruzar espadas con figuras tan renombradas e incluso defenderme. A pesar de la confianza que tenía en mi espada, es bueno saber que incluso mi existencia como un simple espectro fue reconocida al luchar contra más sirvientes. Y ese joven que llegó en medio de nuestra pelea y se lanzó directamente a por todas. Gritó alegremente incluso mientras Skatach le daba una buena paliza. Es bueno saber que todavía existen personas así en la era moderna. Las festividades en sí también fueron relajantes. Apenas podía recordar haber asistido a un evento así, incluso en mi vida, si superaba la falsa idolatría que el Grial había impuesto en este recipiente. Un mundo lleno de yokai, qué divertido. Me gustaría mucho volver a visitarlo alguna vez. De verdad, disfruté de todas estas nuevas experiencias. No me quejé de cómo pasé mi vida en la cima de esa montaña, perfeccionando mi espada, pero conocer nuevos lugares tenía un encanto incomparable. ¿Estás sordo? Salí de mi ensimismamiento al observar a la gente que me rodeaba. Llevaban una armadura impresionante, pero estaba salpicada de sangre seca, y supuse que no provenía de ninguna presa que cazaran. Dijimos, quítate esa ropa elegante. Y disculpen, pero no me gustan los hombres en ese sentido. Me halagaba que fueran tan directos, pero simplemente prefiero a las mujeres. Bueno, creo que no tomaron bien mi rechazo, porque se enojaron y me atacaron con las armas en la mano. Descuartizaremos tu cuerpo y sacaremos todo el dinero de tu cadáver. Di un paso atrás y una espada estuvo a punto de alcanzarme el cuello. Oh. Me di cuenta de mi error. Son unos bandidos, les pido disculpas, pensé que intentaban acostarse conmigo. Otro grito furioso resonó detrás de mí mientras esquivaba un hacha que me pasó volando. No es que haya nada malo en eso. Muere. El resto cargó contra mí, con una gran variedad de armas en la mano. De verdad, deberías sentirte halagado, dije al decidirme a desenvainar mi espada. Con un movimiento de muñeca, desvié una flecha que se aproximaba. Inclinando el brazo hacia adelante, giré mi espada y lancé una estocada, apuñalando a un hombre que corría hacia mí con un gran martillo de guerra en las manos. Le atravesé la garganta, y un pequeño chorro de sangre brotó al liberar mi espada con un movimiento rápido. Bastardo. Mataste a Bor. Otra flecha vino volando hacia mí, y la tomé del aire antes de que pudiera tocarme y se la arrojé a quien acababa de gritar y había entrado en una furia asesina. Mi primera suposición no fue que fueran bandidos, sino que solo coqueteaban. Cuando imagino bandidos, no pienso en un grupo de individuos bien armados como ustedes. Tarareé pensativo, saltando en el aire para esquivar a dos individuos más que me atacaban simultáneamente. Con la gravedad siguiendo mi movimiento, bajé mi espada y fluí con el movimiento, decapitándolos a ambos de un solo tajo. Con calma, sacudí mi espada, limpiando la sangre antes de envainarla a la espalda. Me arrodillé, recogí un hacha abandonada y la balanceé para apreciar su equilibrio. La levanté a la altura de los ojos, observando su curvatura y filo. ¡Qué buena artesanía! Y parece que las demás armas no se quedan atrás. No pude contener mi admiración. ¿Son todas las armas de aquí de tan alta calidad? ¿Acaso porque aún estábamos en la era de los dioses, estas artesanías eran más estudiadas y accesibles? Bueno, de todos modos. Me giré para mirar al último bandido que huía por un camino de tierra. Lancé el hacha y la atrapé con una leve sonrisa. Es bueno experimentar otras culturas. Levanté el hacha, cerrando un ojo para medir bien la distancia.
Nunca he usado un hacha como arma, a ver qué tal. Avancé con el pie y la lancé con todas mis fuerzas. El hacha rompió la barrera del sonido y voló hacia el bandido que huía. Este giró en el último instante, probablemente sorprendido por el repentino estruendo, y su última visión fue la del hacha frente a sus ojos. Lo levantaron del suelo y siguió el momento del hacha mientras caía dando volteretas por el borde del acantilado cercano. Quizás le puse demasiada fuerza, dije en voz baja, un poco avergonzado. Me gustó cómo se sentía el hacha en mi mano. Quizás debería probar otras armas para divertirme un poco. No puedo decir que haya intentado usar un arco antes, y mucho menos un martillo de guerra como el que usó el primer bandido que cargó. Parpadeé al darme cuenta. Puedo llevármelo todo. Debería agradecerle a Wilhelm de nuevo la próxima vez que lo vea. Ha sido más divertido que nunca, fuera del festival. ¿Es este el lugar? Vi unos muros grandes que se alzaban más adelante. Wilhelm me dijo un destino para encontrar este ébano. Pero, me perdí. Bueno, dejaré que los vientos del destino guíen mi camino. Aunque agradecería que alguien de aquí me recomendara algo bueno para beber. Aunque prefiero el sake, la cerveza y otras bebidas alcohólicas que tienen aquí no estaban nada mal. Al acercarme, el lugar no parecía tan grandioso como me lo había imaginado. Las murallas daban la impresión de que habían talado algunos árboles al azar para fortificar rápidamente la zona. En realidad, hay mucha tierra que parece quemada. Oí que los ataques de dragones han estado causando tales cosas. Me atrevo a esperar que haya uno cerca para que lo encuentre. Me encantaría sostenerlo sobre la cabeza de ese jinete. ¿Estás loco, viejo? Dijimos que no se podía entrar. Casi tropecé cuando los dos guardias de la puerta le gritaron a un hombre con armadura negra. El hombre de la armadura negra gruñó y se apartó a la sombra de un árbol. Aunque pareció animarse al acercarme, lo miré de reojo, pues su cabeza parecía estar observándome. No sé qué cara ponía, pues estaba cubierto de pies a cabeza, incluyendo la cara. Prohibida la entrada. Uno de los guardias frunció el ceño al verme acercarme. ¿Perdón? Respondí. ¿Otro idiota? Dije que no entrara. Gruñó. Ya estoy cabreado, chico. No me hagas desenvainar mi espada. Disculpe, pero soy nuevo por aquí. ¿Le importaría explicarme la situación? ¿Me parezco ahí? Metí la mano en mi kimono, como si sacara algo que guardaba dentro, cuando en realidad saqué algunas de estas monedas de oro y se las arrojé al guardia gruñón. No sabía si esos códigos místicos eran comunes, pero diría que era mejor prevenir que curar y no causar molestias indeseadas. El guardia atrapó el oro con facilidad. Su temperamento cambió al instante. De acuerdo, supongo que puedo dedicarme un momento, dijo, guardándose rápidamente las monedas en el bolsillo. ¿Qué necesitas saber, forastero? ¿Te importaría explicarme qué está pasando aquí? ¿Y qué pasó con el pueblo? El hombro del guardia se hundió levemente. Ataque de dragones, como en todo Skyrim. Uno de los primeros lugares en ser atacado. Riften nunca fue el lugar ideal para vivir para la gente común, con ladrones y asesinos campando a sus anchas, pero era el hogar de muchos de nosotros. Entonces llegó un dragón y lo redujo a cenizas. Apenas nos recuperamos en los meses que pasaron. Dejó escapar un suspiro. Yo, no le reprocharía su actitud anterior. Parecía que cada uno tenía sus propios problemas. ¿Y por qué no puedo entrar? Pregunté. El guardia volvió a suspirar. No es culpa mía. El Jarl ordenó sellar la ciudad, que nadie entrara ni saliera mientras buscamos a esos cabrones del gremio de ladrones. Gruñó. Oí que le robaron algo valioso al Jarl y la pusieron de mal humor. Riften, ¿eh? Qué lástima. No he podido encontrar cama después de un día de viaje. Suspiré. ¿Te importaría mostrarme el camino hacia el pueblo o aldea más cercana donde pueda descansar? Bueno, el pueblo más cercano está a más de un día de viaje por donde viniste. El guardia se frotó la nuca con torpeza. La ciudad más cercana está más o menos a la misma distancia al norte, si buscas algo más grande. ¡Qué mala suerte! Supongo que entonces iré al norte. Gracias por la información. Y espera, gritó de repente. El Jarl se calmará en unas horas si quieres esperar. No es la primera vez que el Jarl tiene problemas con el gremio de ladrones. Me froté la barbilla, pensativo. No suena tan mal, no me importa esperar, gracias. El guardia murmuró algo sobre desconocidos educados.
Bueno, no le des importancia. Busco un buen sitio para echarme una siesta. No hay mejor momento para una siesta que bajo el sol del atardecer, mientras está en lo alto del cielo. Extraño, un momento. Mis cavilaciones cesaron cuando me detuve y me volví hacia el dueño de la voz. El hombre, cubierto de pies a cabeza con aquella armadura negra, se dirigía a mí. Saludos, ¿en qué puedo ayudarle? Llevas un atuendo extraño y una espada como nunca antes había visto. Parecía que me estaba inspeccionando. Sí, soy consciente de que mi apariencia puede parecer anormal a la gente de aquí. Sus observaciones no me intimidaron. Simplemente era natural que la gente se fijara en las diferencias que cada uno compone. Estoy seguro de que yo estaba llamando la atención. Me malinterpretas. Negó con la cabeza. Puede que no te conozca ni sepa de dónde vienes, pero sé que eres fuerte. Ah. Arqueé una ceja. Quizás buscas un entrenamiento. El hombre con armadura hizo una breve pausa. No, no es un combate de entrenamiento, forastero. Deseo una verdadera lucha, si me lo permites. No desafío a nadie que pueda igualarme, así que no fuerzo estos términos. Pero deseo que nuestra lucha sea una sola hasta el final si aceptas. Parpadeé ante esta franca admisión. ¿Deseas un duelo a muerte? ¿Te hice daño en algo? No, forastero. Negó visiblemente con la cabeza. Y antes de considerar esto, por favor, explícamelo bien. No me opongo a matar bajo ningún concepto, esos bandidos lo descubrieron enseguida. Sin embargo, dudo en alzar mi espada contra alguien tan directo y que no me ha hecho ningún mal. Dejó escapar un suspiro cansado. He hecho todo lo posible, forastero. No queda nada. No hay misiones que emprender. No hay villanos que abatir. No hay desafíos que afrontar. ¿Quieres la muerte de un guerrero? Sí. Casi pude ver cómo sus ojos se iluminaban de expectación a través del yelmo. Solo puedo buscar guerreros fuertes que me enfrenten, que me den una muerte digna de ir a Sovngarde con honor. Eso era algo que cualquiera que se dedicara a la batalla podía entender. Cualquiera que empuñara un arma con la intención de convertirla en su compañera de toda la vida. Solo con la espada en la mano y siendo derrotado tras darlo todo podía considerarlo un buen final para una buena vida. Sin embargo, tenía curiosidad por algo. He oído hablar de dragones en estas tierras. ¿No has intentado buscarlos para la batalla? ¿No sería una muerte digna caer ante criaturas tan poderosas? No, yo también lo aceptaría. Incluso he matado a una bestia así hace semanas, pero encontrar una bestia monstruosa capaz de surcar los cielos es difícil incluso en el mejor de los casos. Llegué a esta ciudad tras oír que estaba plagada de criaturas tan repugnantes, pero a pesar de esos rumores, aún no he vuelto a ver a otra bestia. Ah, eso tenía sentido. Y fue impresionante que lograra matar a un dragón él solo. Mi propio orgullo me obligó a responderle. Muy bien, si es un duelo lo que deseas, un duelo tendremos. No vi ninguna razón para no cumplir con su petición. Cruzar espadas con un guerrero fuerte en estas tierras era una de las razones por las que deseaba venir. Y una cosa era segura, este hombre era poderoso. No sabía exactamente cuánto, ya que existían muchas cosas extrañas aquí, pero mis instintos me decían que podía dar pelea. ¿Tienes nombre, desconocido? Instintivamente, nos colocamos uno frente al otro, a varios metros de distancia. En mi cultura, es de buena educación presentarse primero. Sonreí, agarrando mi espada por detrás de la espalda. Miré brevemente a los guardias en las puertas, y nos movieron para detenernos, así que no me molesté más con ellos. Jajaja, muy bien. Soy conocido en todas partes como el guerrero de ébano. Hace tiempo que descarté mi verdadero nombre, forastero. Pero de guerrero en guerrero, simplemente es Sadr. Sadr, entonces. Asentí. Puede que te suene extraño, pero de las tierras que provengo, me llaman Sasaki Kojiro. Desenvainé mi espada, sujetándola a mi costado. Sí, un nombre que mi lengua no está acostumbrada a pronunciar, pero quedará grabado para siempre en mi memoria. ¿Cuánto tiempo durará? Desenvainó su propia arma, un espadón que también llevaba a la espalda. Ya veremos. Rugió mientras cargaba contra mí. Mis ojos se abrieron de par en par por un instante ante la velocidad que alcanzaba, incluso con la armadura que lo rodeaba. Sus pisadas se clavaban en el suelo con cada paso, y aceleraba a velocidades que dejarían a un hombre normal sin posibilidad de represalia. No pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro.
Observé su movimiento con tranquilidad y blandí mi espada para interceptar su ataque. El choque del acero resonó y el suelo debajo de nosotros se agrietó con la fuerza. ¿Bloqueaste mi ataque?, dijo en voz alta con un tono de sorpresa. Sí. No me equivoqué. Eres un guerrero que me hace hervir la sangre. Rió alegremente mientras lanzaba su primer ataque. Una velocidad que, una vez más, era antinatural para el peso de su arma y armadura. Se desató una ráfaga de golpes mientras me movía para bloquear y desviar cada uno. Mi cabello y mi ropa revoloteaban ante el gran impulso que había detrás de cada uno de sus golpes. Interesante. Imité su risa, haciéndome a un lado mientras lanzaba mi espada. Él se desvió bruscamente hacia un lado y mi espada brilló contra su impresionante armadura. Arqueé una ceja al ver que su armadura permanecía ilesa de un golpe ciertamente casual, pero aún así mi espada no estaba normal. Mi nuevo amigo, tendrás que hacer algo más si quieres herirme. Esta armadura de ébano mía se ha endurecido en numerosas batallas. Pisó el suelo y blandió su larga espada hacia mí. Retrocedí, aprovechando el momento para retirar mi espada y desviar el golpe. La fuerza que la sostenía la hacía aún más débil que sus golpes anteriores. Debería ser un poco más débil, físicamente, que cuando la bruja usó esas magias para mejorar a su amo. Y dijo ébano. ¿Y sería descortés si adquiriera esta armadura suya después de derrotarlo? No le di mucha importancia. Distraerme con mi enemigo mientras luchaba con honor me haría quedar mal. Me abalancé sobre el ataque, deslizando mi larga espada contra su sobreextensión al avanzar. Rechacé su gran barrido y le di un golpe con la empuñadura en el hombro, obligándolo a ceder ante el golpe. Giré mis pies y giré mi cuerpo, balanceando completamente mi espada y corté su sección media. Se apresuró a alzar la espada para bloquear el ataque, pero fue un intento descuidado, pues la fuerza lo derribó y cayó al suelo. Rápidamente, se puso de pie de un salto y cargó contra mí de nuevo. Respiré hondo, agarré mi espada con ambas manos y la sostuve frente a mí. Con otro paso al frente, lancé un tajo hacia arriba, destrozando su guardia una vez más, y canalicé una buena cantidad de mi energía mágica hacia mi espada, continuando el movimiento mientras mi espada se hundía en su brazo. Su armadura se estremeció y mi espada se clavó ligeramente en el resistente metal. Soltó un rugido al tiempo que su cuerpo se envolvía en un resplandor de un tono similar al de su armadura. Una fuerza mágica luchó contra mi continuo ataque, impidiéndome avanzar. Intentó blandir su espada hacia mí, pero usé mi mano opuesta para extenderme y agarrar su brazo antes de que pudiera terminar un movimiento. Bueno, esto es incómodo. Solté una carcajada. Ambos aflojamos los brazos y lentamente liberamos nuestras armas. Su armadura era impresionante. Entendí por qué Wilhelm me recomendó el ébano. Sería capaz de combatir el noble fantasma por lo que había visto hasta entonces. ¿Sangre de un dios? Podría creer que tal mito tuviera algo de cierto. Golpeé con un fuerte golpe lo que debería haber sido la parte más débil de la armadura, y apenas logré abrirme paso. ¿Magia?, pregunté. Un destello de energía lo rodeaba. Me recordó un hechizo que le había visto lanzar a Wilhelm. ¿Sí, te ofende?, respondió. Para nada. Sonreí. Si eres hábil en esas artes, significa que las estudiaste y las entrenaste tanto como yo a mi espada. No puedo culpar a nadie por buscar habilidad donde tiene talento. Escuchar esas palabras de un joven como tú, no pude distinguir su expresión, pero creí que estaba feliz. En otra época, habría disfrutado de tu amistad. En silencio, acordamos dar un paso atrás. Estas cosas pasaban a veces. Si no encontrabas el humor en una situación así, no tenía sentido un duelo amistoso, aunque la consecuencia fuera la muerte. Vencer mi mayor orgullo, mi armadura de ébano, de un solo tajo. Inspeccionó el pequeño daño. Estoy sobrecogido, desconocido. En verdad, he elegido al oponente más maravilloso para mi posible batalla final. Sin embargo, su tono cambió. Me deshonras al contenerte. Ah, ¿te diste cuenta? Exhalé. Normalmente soy yo quien contengo mis golpes. Es humillante estar en el otro extremo por una vez, murmuró, cambiando de postura. Te pido un duelo de verdad, por favor, derrótame con todas tus fuerzas. Disculpas. Cerré los ojos un instante, para concentrarme. Estaba disfrutando de una buena pelea. Instintivamente deseaba prolongarla lo máximo posible. El hombre con armadura soltó una risita. Supongo que no puedo culparte por eso.
Negó con la cabeza. En recomposición, te mostraré mi técnica más poderosa, la que he dedicado toda mi vida a crear. Cambié lentamente de postura, llevando mi espada hacia mi cabeza. Tú, se estremeció. Siento el roce de la muerte si doy un solo paso adelante. Soltó una carcajada. Sí, creo que este será mi último momento, y veré con mis propios ojos lo que consideras una técnica digna. Permíteme despedirte, guerrero de otro mundo. Caminata Roar. Nos detuvimos de golpe, un rugido atronador que sacudió cielo y tierra. Volvimos la vista hacia el origen cuando un dragón se acercó por las montañas, con la mirada llena de furia, mientras mostraba sus colmillos directamente hacia el pueblo. Dragón. Se escuchó un grito al instante, sonaron las campanas y la gente se puso firme. Llegó rápidamente, volando por el aire hacia la ciudad vulnerable y una bocanada de fuego rugió sobre las primeras víctimas. Una casa no solo fue quemada, sino convertida en cenizas en medio del torrente de fuego. Me giré para mirar al guerrero de ébano, él asintió, otro acuerdo silencioso para poner nuestra pelea en espera. Parecía que nuestro honor dictaba una determinada acción. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos hacia el dragón que flotaba en el aire a solo unas pocas docenas de pies sobre la puerta. Los guardias se agacharon para cubrirse, algunos en las murallas tuvieron la valentía de tomar sus arcos, pero las flechas se estrellaron contra las escamas del dragón sin hacerle daño. Fasrumar. El dragón emitió sonidos que no pude entender del todo, pero una fuente invisible se expandió. Los guardias que estaban a punto de atacar de repente temblaron y huyeron asustados, como si una aflicción mental los hubiera dominado. La mirada en el rostro del dragón parecía tomar gran placer en el miedo por el terror que dejaba desatar. Despreciable. Fui el primero en llegar, el dragón no notó mi presencia. Canalicé una cantidad significativa de energía mágica alrededor de mi espada mientras saltaba a la parte superior de la pared, luego empujé hacia arriba, saltando en el aire mientras ascendía hacia la bestia voladora. Parecía sorprendido por mi repentina aparición, con mi espada desplegada. Instintivamente, batió sus alas, lo que le permitió retroceder, pero mi espada aún así le cortó el vientre, dejando una línea de sangre a mi paso. El dragón rugió, ya sea de dolor o de ira, al desorientarse ante la repentina herida. Cayó, estrellándose contra la pared, destruyéndola en buena parte. Se reorientó rápidamente y me miró fijamente mientras aterrizaba no muy lejos de él. Focacin se oyeron más sonidos extraños mientras un torrente de aire frío se desataba de sus enormes fauces. Corrí hacia un lado. Su torrente de aliento gélido convirtió todo a su paso en un páramo helado. Bestia infantil, cesa tu destrucción. Rugió el guerrero de ébano al estrellarse contra la espalda de la bestia, clavándole su espada de ébano en el cuerpo. La espalda del dragón se arqueó de una manera antinatural antes de girar bruscamente, arrojando al guerrero de su espalda. Rodó por el suelo antes de volver a ponerse de pie. Extraño, ¿tienes un plan? Este dragón parece desear la destrucción de la gente común. El guerrero se reorientó rápidamente. Con un gesto, sacó un hacha hecha del mismo material que todas sus demás armas. Supongo que estos objetos espaciales no eran tan infrecuentes como pensaba. Mi técnica requiere que me acerque. Levanté mi espada por encima del hombro, sonriéndole. Era agradable tener a alguien a mi lado para luchar. Ya veo. Asintió. Entonces te daré una oportunidad. Podría vencer a este dragón con poder puro, pero no confiaba en que mi espada aguantaría. Entonces lo acabaría de un golpe. El guerrero no dijo ni una palabra más, tomó también un escudo y lo golpeó con su hacha. Lagarto cobarde, ¿te atreves a luchar contra este guerrero de frente? Salohor, Zurubalok, Yaindinok, respondió con palabras inteligibles, como si las hubiera dicho en un idioma que no entendía. No creo que ninguno de los dos lo entendiera, pero lo tomamos como un desafío. El guerrero de ébano se abalanzó hacia un lado, estirando su larga cabeza para seguirlo. Abrió las fauces de nuevo y los extraños sonidos estallaron, seguidos de un torrente de llamas mientras el guerrero alzaba su escudo y los reprimía. Para poder siquiera competir con Dragonfire, un material impresionante. Extraño. Gritó el guerrero de ébano. Sonreí levemente mientras daba pasos hacia adelante. Retiré mi espada mientras la atención del dragón se volvía hacia mí. Observa atentamente. Me puse serio. Nunca pensé que usaría esta técnica contra un dragón.
Admito que, en el fondo, quería demostrar que podía alcanzar tales alturas solo con mi determinación y voluntad. No tenía un verdadero noble fantasma, solo mi espada que me acompañaba en esa montaña solitaria. Este fue el fruto de mi esfuerzo. Los incontables días que blandí mi espada con un único propósito. Mientras miraba a esta bestia que descendía del cielo, solo tuve un pensamiento simple. Los dragones son simplemente golondrinas más grandes. Iken, Tsuba Megaesi. Chapter 297. Chapter 275. Cariño, ya llegué. Grité al entrar en las habitaciones de color. Mi cuerpo se estremeció cuando Meridia me jaló hacia donde estaba ella. Al entorno familiar que era su sala del trono o más bien como se llamara ese pequeño espacio. Fue aterrador e interesante a la vez cómo logró eludir por completo mi resistencia mágica de campeón cuando quiso llevarme a donde ella estaba. Por otra parte, era más propio de una autoridad absoluta que de un fenómeno mágico. Meridia, la que estaba sentada en su trono, como solía hacer esta parte de ella, me miró fijamente un instante antes de hablar. Bienvenido a casa. Me encanta cuando ella juega. Ella se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia él. Extendí la mano mientras ella se acercaba y la atrajo hacia mí. Ella siempre olía bien. Quedémonos así para siempre, murmuré. No me tientes, susurró. Debería encerrarte y tenerte aquí para siempre. Levanté la cabeza y le sonreí. Si eso significara verte todos los días, valdría la pena. No me molestes, resopló, pellizcándome el brazo. Eso es como decirme que no respire. Asfixiarte. Replicó con otro bufido, soltándose de mis brazos. Se dio la vuelta, con los brazos cruzados, molesta. Mi Meridia es demasiado linda, me reí entre dientes. Me miró de reojo, pero no reaccionó. ¿Por qué has venido? ¿Necesitas algo? Solo quería verte y pasar tiempo contigo, dije con total sinceridad. Te extrañé. Vi que su labio temblaba levemente. Permaneció en silencio unos instantes más antes de finalmente rendirse y volver a mis brazos, hundiendo la cabeza en mi pecho. A veces solo necesitaba que la convencieran. Sabía que a ella le gustaba que la mimaran, pero le daba vergüenza decirlo en voz alta. Pasé mi mano por su sedoso cabello rubio y le di un beso en la frente. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, pero disfruté cada instante. Al final fue ella quien se apartó, aunque con cierta reticencia. ¿Te gustaría caminar conmigo? Preguntó suavemente. Me encantaría. Sentí que ella tomaba mi mano y la tomaba entre las suyas. Ven, mantengo un espacio personal separado dentro de mi reino. Nadie más ha puesto un pie aquí jamás. Su voz sonaba alegre mientras me arrastraba, cambiando el espacio mientras nos llevaban a otra parte de su reino. Parpadeé un par de veces al ver cómo cambiaba el entorno. Parecía que estábamos de vuelta en Nirm. El sol flotaba en el aire, la hierba se extendía bajo nuestros pies y, a lo lejos, una cordillera. Pero a la vista inmediata se veía un pequeño estanque, con un pequeño banco a un lado, y una familia de patos nadando alegremente. Ella continuó arrastrándome hacia el banco, dejándose caer rígidamente mientras me obligaba a seguir su ejemplo. Lindo. Fue extremadamente lindo ver lo tímida que era. Hay muchos seres diferentes que viven dentro de las habitaciones de color, ¿no es así? Sí, dijo simplemente. Muchos no son nativos de Nirn, muchos son los que se comprometieron conmigo en vida y en el más allá. Entonces, ¿este es tu lugar especial? ¿Ni siquiera tus sirvientes pueden entrar? Así es, dijo en voz baja. Aquí es donde vengo para unos momentos de tranquilidad o relajación. Ah, esto debe ser algo personal para ella. Gracias por compartir esto conmigo. Le apreté la mano cariñosamente. Sí, sé agradecido. Desvió la mirada. Hasta ahora, eres el único ser existente al que se le permite estar aquí conmigo. Y por eso caí. No pude evitarlo y mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta. ¿Qué? Me miró confundida, notando claramente mi reacción. Acabo de darme cuenta de algo sobre mí. Miré al cielo, que probablemente era falso. ¿Debería preocuparme? Dijo secamente. La miré de nuevo y supe que ese sentimiento era real y no solo una reacción instintiva. No nos vemos tanto como a los demás. Dejé escapar un suspiro. Supongo que no. Ella tampoco lo negó. Me cuesta irme, y tú tienes tus propios asuntos que te llevan a varios sitios.
Y aún así, me acerqué un poco más. Mis sentimientos nunca disminuyen en lo más mínimo, y si acaso, han crecido con el tiempo. Ella siempre estuvo ahí para mí, esperando pacientemente. Sabía que si le pedía algo, me respondería sin pensarlo dos veces. ¿A qué quieres llegar? ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Wilhelm y su respiración se entrecortó. Era un desastre en aquel entonces. Me mordí el labio, apartando la mirada de ella. Hice cosas ridículas por razones igual de ridículas, solo porque podía. Bueno, todavía las hacía, pero son más calculadas considerando las posibles consecuencias. Pero hay una cosa de la que nunca me he arrepentido y agradezco haber tenido la audacia de hacerlo. Volviéndome hacia ella, la miré a los ojos, pues quería que me viera al decirlo. Te amo, Meridia. Te tonto. Se sonrojó al oír mi confesión. ¿Por fin te decidiste a decirme esas palabras? Parecía molesta, pero de nuevo ese temblor en su labio delataba sus verdaderos sentimientos. Yo también te amo, susurró, ocultando su rostro mientras se apoyaba en mí. Sí, esta fue la mujer de la que me enamoré. Meridia dejó escapar un suave gemido. Entonces, ¿realmente esculpiste todas estas montañas? ¿No son solo un fondo o una ilusión? Pregunté. Sí, exhaló. No es difícil dentro de mi reino. Lo creé todo, hasta la brizna más pequeña. ¿Es un ecosistema en pleno funcionamiento? Por ejemplo, ¿hay insectos, cosas en la tierra, lobos en las montañas, etcétera? No negó con la cabeza. Simplemente lo sostengo todo con mi propio poder. No quería ninguna de esas molestias. ¿Los patos son tuyos o los trajiste? Le sonreí con complicidad. Ella dijo que los patos eran sus animales favoritos, no me sorprendió en absoluto verlos nadando felices a mi alrededor. Ah, soltó otro suave gemido. De afuera, respondió. Sin embargo, he entrelazado una chispa de poder, para que no se marchiten ni envejezcan. Es realmente interesante ver una diosa de su nivel y lo que podría crear a su antojo. El otro pie, dije. Ella se movió ligeramente, moviéndose de modo que su otro pie entró en mi regazo mientras comencé a frotar este también. No sé por qué insistes en hacer esto, gruñó mientras yo también empezaba a trabajar en esto. Dice después de emitir todos esos sonidos de agradecimiento. Dudaba que alguien le hubiera dado un masaje de pies antes. Quiero consentirte, me reí entre dientes, amasando su planta del pie. Esos ruidos de contenido comenzaron a salir nuevamente, lo que hizo que todo valiera la pena. Y lo mejor es que, por la forma en que estaba acostada, podía ver debajo de su vestido. Ella todavía no usa bragas. ¿A dónde crees que estás mirando? Volvió a soltar ese adorable bufido. ¿Dónde piensas, tilde? Pervertido. Frunció los labios, aunque no hizo ningún esfuerzo por disimularlo. Dice la mujer que me está mostrando el cuerpo. Sonreí. Volvió a recostar la cabeza. Puedes contemplarme si quieres. Este cuerpo ya no tiene secretos para ti. Tenía muchas ganas de hacerle cosas lascivas, pero también quería seguir consintiéndola. Supongo que podríamos tener momentos eróticos después. Quería demostrarle mi aprecio. ¿Te divertiste durante el festival? Fue agradable. Exhaló con una expresión de satisfacción en el rostro. No pensé que lo disfrutaría, sin embargo, ¿Jin estaba, ser un genio? Pregunté. Una inexplicación que, de alguna manera, es la respuesta perfecta. Resopló. No pude negarme a ninguna de sus peticiones y, de alguna manera, seguí sus caprichos. El huracán Jin se lleva a todos. Esa genio mía, era muy mansa cuando llegó por primera vez. Sí, lo recuerdo. Dudaba con sus palabras. Ahora no tiene filtro cuando está cerca de nosotros. Aunque Meridia no parecía desconcertada en absoluto. Era casi imposible no querer a Jin. Es una lástima que Ichi no haya venido. Me habría encantado que se conocieran también. Tendré que hablar con ella para ver qué pasa en Yomi. Te veías hermosa con ese kimono tuyo. No hay necesidad de decir lo obvio, dijo con altivez. Incluso cuando hacía cosas así era extremadamente linda. En general, parece que se llevan mucho mejor. Le empujé el centro del pie. Parecía que siempre se llevaban bien, pero supongo que se volvieron más cercanas después de aquella reunión. No lo negaré. Dejó escapar otro suspiro de satisfacción. ¿Tienes curiosidad? Hablamos de muchísimas cosas.
¿Sientes curiosidad? Supongo que mentiría si dijera que no. Sin embargo, no voy a preguntar ni buscaba ninguna forma de obtener información. Solo fue una observación mía, que me alegró ver. No quería que ella pensara que estaba tratando de sacarle información ni nada por el estilo. Ellos tenían sus propios secretos y yo ciertamente no iba a entrometerme. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó Meridia aparentemente sin decir nada después de un momento de silencio. No tengo una fecha fija ni preocupaciones urgentes, así que, un rato. Dije con cierta vaguedad. Ya veo. Se acomodó. Puedes continuar. Puse los ojos en blanco ante su reacción, pero continuó igual. La miré de nuevo, o mejor dicho, miré lo que ella no tenía problemas en mostrar. Supongo que había otras formas de apreciarla. Meridia tenía un brillo agradable a su alrededor, y no era porque fuera la personificación de la luz en este universo. Llámalo orgullo, pero me alegré de poder hacerla así después de pasar bastante tiempo para su propio disfrute. Estiré los brazos mientras Meridia volvía a sentarse en su trono, volviendo al punto de partida. Entonces, ¿para qué nos trajiste aquí? Alguien desea hablar contigo. Cambió de actitud rápidamente. Esa mujer que tanto me amaba era ahora la diosa que gobernaba este reino. Y esa parte de mi reino está reservada para mí y para mis seres queridos. Sollozó. Al oírla decir eso, me resultó difícil tranquilizarme. Pero tenía curiosidad de saber quién quería hablar conmigo a quien conocía personalmente. Con un estallido de luz, otra figura grande se unió a nosotros y me sentí tonto por olvidarme de él. Dunevir saludé al dragón que estaba frente a nosotros. Rem yo loco ahí, entonó, mirándome antes de que una expresión de confusión se reflejara en su rostro. Disculpas, hablé de saludos. Sentí una presencia similar a la de mis parientes y hablé instintivamente. No te preocupes, no es la primera vez que me confunden con uno de ustedes. Le quité importancia a sus preocupaciones. Curioso. Me inspeccionó. Huele a adoba, pero no adoba. Dijo con indiferencia, sin darle más vueltas. Señora. Bajó la cabeza en señal de sumisión hacia Meridia. En realidad, también había un matiz de agradecimiento en su tono. He respondido a tu petición, puedes hablar con total libertad. Meridia le dio permiso para actuar frente a ella sin preocupaciones. Te ves mejor. Lo inspeccioné tal como él me inspeccionó. He regresado así a mi estado anterior gracias a las bendiciones de mi señora, reconoció. Eso no fue todo, si no me equivoqué. Sin duda, lo habían purgado de todo ese poder necrótico, y probablemente lo reemplazaron con la esencia de Meridia. ¿Dijiste que querías hablar conmigo? Sí. Quería expresar mi gratitud. Tú y mi hermano menor me liberaron de esa prisión. Les estaré eternamente agradecido. Quisiera darles algo a ambos, pero creo que podría serles inútil. ¿Ah, sí? Levanté una ceja. Te enseñaré las palabras necesarias para invocarme, afirmó. Las palabras para invocarte. Repetí lo que dijo y me di cuenta de repente. Explícame, por favor. El dragón, aparentemente sonriente, abrió la boca. Durnevir. Las palabras estallaron y sentí un destello de expansión espacial, pero se apagó. Como si hubiera atraído a Durnevir al lugar si hubiera estado en cualquier otro lugar. Las palabras eran su nombre, pero tenían un significado mucho mayor. Honestamente, el lenguaje del dragón podía igualar a las runas en cuanto a su amplia interpretación. El grito fue impresionante, pero sentí algo diferente al oírlo. Una comprensión repentina, como si se hubiera colocado una última pieza para el hechizo que necesitaba para invocar a Drake. Ya había contemplado que podría ser necesario agregar un grito a la función de invocar a Drake, pero al verlo ahora, supe sin lugar a dudas que ese era el camino correcto. Durnevir me toqué la barbilla pensativo. Quiero tu opinión sobre algo. Estaría dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Tengo una deuda considerable, respondió el dragón. No soy como Torun, un sangre de dragón. Me las arreglo porque ahora mismo tengo un dragón viviendo en mi alma. El dragón parpadeó sorprendido. ¡Qué circunstancia tan extraña! Reflexionó con total claridad. Lo entiendo. Tu comprensión instintiva es deficiente. ¿En qué necesitas ayuda? Estoy trabajando en un hechizo para invocar a dicho dragón al plano físico, incluso si solo es un alma. He resuelto lo básico. Cómo darle un cuerpo temporal y demás. Pero, necesito ayuda con las palabras para invocar su alma.
Interesante. El dragón parecía genuinamente entusiasmado con la idea. Di lo que piensas. Bueno, hay muchas piezas funcionales, y ya dije que no sé mucho del TUM. Pero, ¿es posible añadir más de 3 palabras a un solo grito? Pareció entender. Es posible, pero difícil. Incluso un doba como yo tendría dificultades para pronunciar más de 4 palabras para doblegar el mundo. El Dest puede hacerlo sin dificultad, pero no soy tan fuerte como Alduin. ¿De verdad es tan difícil? Pregunté. Ya he aprendido varios gritos, y pasar de 1 o 2 palabras a 3 no me pareció tan significativo. Mentiría si dijera que la dificultad no aumentó notablemente, pero no hasta el punto de parecer imposible. Amigo, Mindok. Intenta entender, me dijo el dragón. Elige un grito, te pediré que añadas una palabra. ¿Fuerza implacable? Pregunté. Bastará. El dragón asintió. Repite. Dijo, alzando la cabeza al cielo. Fusrorabaaz. El grito me sonaba, pero con una palabra añadida que cambió por completo el efecto. No liberó una fuerza invisible para simplemente estrellarse contra algo. Pude sentir cómo el aire se desgarraba hacia arriba. No parecía que estuviera tenso. Miré a Meridia, que nos observaba en silencio. No mostró ninguna incomodidad, así que miré hacia la aurora en el cielo. Fusrorabaaz. Grité. Esperaba un efecto similar, o quizás algo parecido a lo que me pasó cuando estaba aprendiendo el TUM en general, pero en cambio, el grito pareció implosionar al soltarlo. La fuerza invisible que debería haber arremetido, en cambio, se volvió hacia adentro. El efecto de onda colisionó con el desgarro y se produjo una erupción en el punto focal, lo que me hizo retroceder. Salí ileso, solo me sacudí el polvo mientras me levantaba nuevamente. Ya veo lo que quieres decir. Me rasqué la cabeza. Antes, solo era comprender y ser coherente con las 3 palabras. Ahora, era como si los efectos se contradijeran activamente. El TUM, como dicen los mortales, no habla con la boca, sino con el alma, explicó el dragón. No eres ni Doban ni Dovahkiin, pero demuestras un dominio sorprendente del TUM. Esto habla bien de la fuerza de tu alma. Y supongo que no es solo la fuerza lo que importa cuando intentas llevar el grito más lejos, ¿no? Correcto. El dragón pareció complacido con mi suposición. Es básicamente una versión diferente de palabras divinas, puedo ver que no eran tan simples. Creo que puedo encontrar una solución, afirmó el dragón. ¿Una solución? Has dicho que en tu alma vive una doba, y que por lo tanto 2 son 1. ¿Acaso 2 no pueden trabajar juntos? Parpadeé ante eso. Drake. Te escucho, mocoso. No veo por qué no podríamos. Bueno, es una línea de pensamiento interesante. Déjame contarte con qué estoy trabajando hasta ahora. No tuve que explicar muchos detalles, pero era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Cuídate. Besé a Meridia suavemente en los labios. ¿No debería ser yo quien dijera eso? Ella puso los ojos en blanco. No te metas en peleas. Y asegúrate de que vas a decirme todo lo que debería decirte. Me puso un dedo en los labios. Tal vez. Sonreí. Resopló, tirando ligeramente de mi mejilla. Pórtate bien. Siempre me porto bien. Las mentiras son impropias de ti. Nombra 1. Ella se cruzó de brazos y me miró. 5. Ella levantó una ceja. Nómbralo 100 veces, dije con suficiencia. Su expresión se desvaneció rápidamente y esbozó una leve sonrisa. Eres ridículo. Se inclinó y me dio un beso rápido. Dejó escapar un suspiro y apoyó la cabeza en mi pecho. Antes de irte, ¿puedes repetirlo? Te lo diré cuantas veces quieras, cuando quieras. Le pasé la mano por el pelo. Te quiero, Meridia. Yo también te amo, Wilhelm, respondió ella. Eran palabras extranjeras para ambos, pero nos resultaban inexplicablemente cálidas. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Sí. Serás bienvenido aquí para siempre. Respiró hondo y dio un paso atrás. Creé un portal rápidamente, porque sabía que si me quedaba mucho tiempo, no querría irme jamás. La miré por última vez, con una sonrisa que me devolvió al entrar en el portal, de vuelta a Kioto. Wilhelm. Exclamó Yasaka al llegar a su oficina. Parecía ansiosa y como si estuviera en medio de algo. ¿Pasa algo malo? Tienes un momento de inocencia. Estaba a punto de llamarte, hubo un ataque, Nurarion pidió ayuda.
Me estaba preparando para irme con mis hombres. Solo me tomó un segundo procesar lo que dijo. ¿Atacaron a la gente de Nurarion? Dudo que sea tan simple como el ataque terrorista que también sufrieron. No, Yasaka parecía demasiado ansioso por esto. Yo era miembro del Yakuza, aunque fuera de manera honoraria, y no permitía que quienquiera que fuese atacase tan descaradamente a gente con la que tenía conexión. Siempre pasa algo, ¿no? Vamos, dije sin pensarlo dos veces. Chapter 298. Chapter 276. El círculo de teletransportación que conectamos con Kanto no responde, me informó Yasaka mientras sus guardias entraban en la habitación. Probamos con otros que ya estaban instalados, los más públicos que usan nuestros ciudadanos para moverse entre el este y el oeste, pero todos son muy parecidos. Acción enemiga, susurré, mirando al séquito que había reunido. Sin duda. Después del primer mensaje, no he tenido noticias del viejo, lo que me hace pensar que están sellando las comunicaciones y cualquier vía de movimiento. Probablemente algún tipo de confusión espacial. Chasqueé la lengua. El método habitual para estas cosas. ¿Qué hay de Skatach y Raikou? Skatach se fue a una misión el otro día después de que todos ustedes fueran a Skyrim. Raikou está vigilando a Kunou ahora mismo, respondió Yasaka con una clara inquietud en la voz. Raikou. Envié mi mensaje a través de nuestra conexión. ¿Kunou está bien? Sí, maestro. Respondió Raikou. He oído de Yasaka que Kunou no sufrirá daño mientras yo esté cerca. Solté un suspiro, sintiéndome seguro. ¿Es posible que sea una trampa? Ni idea. Yasaka negó con la cabeza. Pero estoy haciendo preparativos por si acaso pretende alejarnos. Y dudo que puedan explicar tus habilidades únicas. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa. Con los preparativos, probablemente puso a todos en alerta máxima y solo trajo a un pequeño grupo de élite. Si quieres decir, no me negó Yasaka de inmediato. Aunque quisiera quedarme, no podría. Tengo que responder personalmente a esta llamada de ayuda de Nurarion, explicó. Además, y una cola me envolvió la cintura. Soy fuerte, Wilhelm. No te preocupes por mí, sino por quienes me hacen enfadar. Sí, supongo que me estoy preocupando por nada en ese aspecto. Es fuerte, y aún más fuerte ahora que ha desbloqueado su aura. Parece que estamos listos. Yasaka se giró para ver a su gente alineada, con las armas listas, los hechizos lanzados y Touki envuelto. Pensé un momento antes de retirar mi bastón de Magnus. Yasaka me miró con curiosidad mientras lo sostenía. Déjenme darles a todos un pequeño impulso. Carne de ébano. Inyecté energía mágica al hechizo, encadenando el lanzamiento sobre cada uno de sus guardias presentes, mientras el bastón facilitaba las cadenas a cada individuo. Un hechizo de fortalecimiento estándar, pero opera fuera de la persona sobre la que está. También absorbe cierto daño antes de romperse. No confíen en él, pero puede salvarles el pellejo en un apuro. Dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, aunque con el silencio presente, no fue muy difícil. Bien. Yasaka se relajó un poco, respirando hondo mientras se dirigía a la multitud. No diré mucho, todos saben lo que está pasando. El este está siendo atacado. No sabemos de qué, solo que Nurarion ha pedido ayuda. Y todos conocen su actitud. Si no la necesitara urgentemente, no la estaría pidiendo. Hizo una pausa para asimilar eso. Vamos a entrar con la premisa de que vamos a luchar desde el principio. La buena noticia es que no nos esperan, ya que cortaron todas las comunicaciones. La mala noticia es que también estamos completamente ciegos. Confío en tu juicio. Si ves enemigos, no habrá piedad. Si toda la ciudad está asediada, prioriza a los civiles y a salvar vidas. Este grupo no era el más fuerte, pero Skatach los entrenó durante bastante tiempo. Si mal no recuerdo, se aseguró de que fueran hábiles para el trabajo en equipo. Un buen equipo puede batear por encima de su categoría. Wilhelm, dijo Yasaka, girándose. Hazlo. Ascendí, saqué a Mirage y lo planté en la tierra. Agité las manos para acceder al caleidoscopio. Tenía razón, hay fluctuaciones espaciales que hicieron que las coordenadas fueran completamente caóticas. ¿Hay algún problema? Ninguna en absoluto. Al menos para este nivel de interferencia. Era el procedimiento estándar para detener trucos como la teletransportación o cosas bajo el manto de la magia. Sin embargo, mi método de teletransportación, si así se le puede llamar, eludió por completo esa forma de repulsión. No tiene en cuenta salir de la línea del mundo y volver a entrar en el punto deseado.
Es como bloquear todos los caminos de acceso a una ciudad, pero voy en helicóptero. Moví mi mano hacia un lado, creando un portal que conectaba a donde queríamos ir, e inmediatamente el aire caliente me salpicó la cara. Los incendios entraron en nuestra visión, caos solo a primera vista, pero no tuvimos tiempo para detenernos en ello. ¡Vamos! Gritó Yasaka mientras pasaba primero, conmigo justo detrás de ella. Hubo otra ola de calor mientras caminaba, casi golpeándome en la cara si no fuera por mi aura. Los edificios fueron incendiados y un intenso incendio desgarró la ciudad. El humo se elevaba al cielo desde todas las direcciones. Los gritos llegaron a mis oídos inmediatamente también. Mis ojos se abrieron de par en par, horrorizados, al ver a la gente siendo empalada y decapitada por la caballería. Individuos envueltos en huesos y armaduras, montados sobre caballos en llamas, arrastraban a la gente. Otros galopaban por el camino, lanzando redes o enganchando a otros. ¡Vámonos! Gritó Yasaka al ver la escena, y su gente se movió con furia. La mayoría de las fuerzas que reunió hoy eran Tengu, y eran rápidos. Los intrusos, estos invasores, los atacaron de inmediato. Tardaron un instante en percatarse de nuestra presencia, pero ya era demasiado tarde para los primeros. Lanzas y espadas les atravesaban el pecho, y los ojos de los Youkai se llenaron de rabia al ver a sus parientes siendo tratados de esa manera. Sabía quiénes eran estos invasores. La cacería salvaje. Pronuncié el nombre con absoluto disgusto. Había muchas leyendas y mitos sobre ellos, pero ninguno de ellos era bueno. Vi a Yasaka apretar los puños mientras gruñía de rabia. Voy a buscar a Nurarion, dijo antes de salir disparada. Con Mirage en la mano, yo tampoco me quedé quieto. Encontré al enemigo más cercano y me lancé hacia adelante. No sabía qué tipo de hada era, pero dijo algo que ni siquiera mi herencia diabólica pudo traducir mientras le cortaba el cuello. Sin pensarlo, comencé a lanzar hechizos de sanación con mi bastón contra todos los miembros de Yasaka y cualquier otro Youkai que encontrara. Ni siquiera los miré. Si pasaba junto a ellos, recibían sanación. Con un movimiento adicional de mi bastón, lancé círculos rúnicos sobre mi cabeza. Mis círculos de relámpago. Aunque su daño no era significativo, eran versátiles y seguí usándolos. También pensé que eran la magia más adecuada en ese momento, porque había demasiados enemigos. En la tierra y en el cielo. Al principio no me di cuenta, pero encima de nosotros había una especie de distorsión en el mundo, una conexión del espacio con algún otro lugar. Tendría que investigar para saber más, pero una suposición rápida probablemente era todo lo que necesitaba debido a la gran cantidad de enemigos que lo rodeaban. Cientos y cientos de caballos y jinetes similares, con armaduras similares y cubiertos con decoraciones que parecen huesos. Primero me concentré en los que estaban cerca. Los que aparentemente saqueaban y desvalijaban mientras causaban destrucción descontrolada. Con un gruñido, invoqué a mis otras espadas. Capté la atención de un grupo que gritaba algo indescifrable y se abalanzaba sobre mí. Sus fantasmales córceles se posaron con un aura siniestra, y cada paso parecía manchar el suelo. Mis espadas salieron disparadas con una lluvia de rayos tras ellas. Casi la mitad del grupo cayó al primer golpe, pero los demás, invocaron su propia magia y desviaron algunas de mis espadas. Magia de hadas, algo sobre lo que tenía poco o ningún conocimiento. Y aparentemente fueron capaces de mantener a raya mi rayo incluso cuando estaba entrelazado con la divinidad. Con un bufido, levanté mi bastón y lancé un hechizo de verdad. Un círculo de hechizos se formó en la punta a medida que se acercaban. Rayo, entoné. Quería que me escucharan, la última palabra para ellos. Porque el hechizo se actualizó, y el rayo divino estalló desde el punto focal y atravesó la calle y todo a su paso, especialmente a los jinetes que estaban cubiertos con la sangre de gente inocente. Aún así, había demasiados como para siquiera contarlos corriendo por ahí, sin mencionar los mencionados anteriormente. ¿Debería invocar a Yggdrasil? La mayoría de mis hechizos eran de naturaleza muy destructiva y no podía garantizar que no hubiera daños colaterales si los hacía. Salté sobre el edificio más cercano que no estaba en llamas o completamente destruido. Joder. Exhalé, mirando el caos que invadía la ciudad. Por mucho que quisiera volar y pelear con el líder que estuviera allí arriba, no podía, conscientemente, dejar a esas personas a su destino.
La visión de niños apuñalados hasta la muerte y reforcé mi vista, obteniendo una visión más clara al empezar a dibujar runas en el aire. Los hechizos se activaron y se dispararon contra cada uno de los jinetes que pude ver. Si un Youkai estaba herido o en peligro, hacía todo lo posible por lanzar un hechizo para ayudarlo, ya fuera de curación o de destrucción. El bastón de Magnus estaba ayudando con muchos cálculos delicados, pero todavía era mentalmente agotador hacer todo esto sobre la marcha. Un susurro volaba a mi alrededor, parte de mi atención se centraba en él para acelerar mis lanzamientos. Mi intervención no pasó inadvertida. Rugido. Giré la cabeza bruscamente y vi una criatura enorme que se dirigía hacia mí. Me pregunté cómo no la había visto hasta ahora. Grande y torpe, de piel pálida y verdosa, y una expresión de ingenuidad en el rostro. Era un troll. Tenía cadenas conectadas a ganchos de metal en su cuerpo, cicatrices claras por todos lados. Había más de estos Fae guiándolo hacia mí. Se lanzó a través de un edificio de 3 pisos como si estuviera hecho de cartón y se abalanzó sobre mí blandiendo un palo que podría confundirse con un árbol. Diferentes a los trolls de Skyrim, pero creo que su regeneración fue igual de ridícula. A pesar de todo. Envié mi espada de destrucción hacia adelante, envuelta en mi propio poder de destrucción mientras chocaba con la cabeza del troll y la devoraba. El troll se desplomó en el suelo sin ninguna fanfarria, y los que habían estado al mando de la criatura parecieron extremadamente sorprendidos hasta el punto de quedarse allí mirando fijamente por un momento. Aproveché la oportunidad para volar hacia ellos. Agarré a uno por el cuello mientras los demás se estrellaban contra las paredes cercanas, sujetándolos con fuerza con mis espadas. Habla, sé que me entiendes. Elegí a este específicamente porque tenía un adorno en su armadura que los demás no tenían. Shanlord Taali no le entendí, así que apreté. Para ahí. Logró articular. ¿Por qué está aquí la cacería salvaje? Susurré con ira. La princesa F fue capturada. Logró escabullirse entre mis dedos. La princesa fue capturada. ¿Qué demonios significa eso? Mientras pensaba eso, vi que sus ojos se elevaban hacia el cielo y lo seguí. Vi a Nurarion, flanqueado por Yasaka, y el Yaki-Yak me ascendió hacia el gran grupo que los esperaba. Sin embargo, los superaban en número. Los jinetes, que parecían contarse por miles, avanzaron, anticipando el ataque. Y no eran solo ellos, sino una gran variedad de criaturas, muchas de las cuales eran grandes criaturas con aspecto de sabuesos, de piel pálida y brillantes ojos rojos. Había uno al frente, que incluso desde aquí, podía ver su fuerza, y la corona en su cabeza decía mucho. Fue el primero en liderar la carga de sus hombres, y fue él quien se enfrentó a Nurarion. Desenvainó una gran espada ancha de su espalda mientras atacaba a Nurarion, quien también empuñaba una espada. Yasaka comenzó a destrozar a los enemigos, envuelta en su propio Touki y aura, arañó y diezmó a docenas a su alrededor. Aún así, parecía que los superaban en número 100-1. No podía quedarme de brazos cruzados. Yo también era miembro y estaría condenado si permitiera que mi mujer luchara sola. Bueno, este tipo era inútil. Apreté mi mano, aplastándole el cuello, y mis otras espadas atravesaron las cabezas de sus amigos. Levanté mi bastón de Magnus en el aire, dibujando las runas necesarias. Las nubes de humo brillaron y se dispersaron al tiempo que una luz comenzaba a asomarse, atrayendo la atención de muchos en el cielo. Mi gran círculo rúnico entró en foco. Luz de Alfheim. Invoqué la versión reducida de uno de mis hechizos de los 9 reinos. Era un ataque de área amplia, pero solo se centraba en aquellos que consideraba enemigos. No era inviolable ni omnipotente, pero era útil en esta situación. Sin embargo, me sorprendieron las acciones del que lucha contra Nurarion. El de la corona estalló en un tono verde al atacar hacia el cielo. Su energía atravesó mi hechizo y destruyó el círculo mágico, disipando la energía mágica restante acumulada y dispersándola. Si no despreciara a esta gente, me impresionaría. Giró la cabeza bruscamente hacia mí, y las ranuras de su casco parecían apuntarme directamente. También me hizo un gesto con la mano derecha. Creo que dijo algo porque un grupo de los suyos se separó y empezó a abalanzarse sobre mí. Mocoso. Drake habló desde dentro. No me gustan estos tipos. No diré que no he causado mi propia destrucción a mi paso, pero no así. Nunca me ha gustado matar a gente así. Guardo el bastón de Magnus y mis espadas.
Tomé nota mental para ampliar mi repertorio con menos hechizos que pudieran ser dañinos para los aliados cercanos o los alrededores. Hay muchos, igualemos las condiciones, ¿no? Saqué un bastón completamente diferente. Un asta de oricalco ébano, con vetas de piedra lunar, igual que mi miraje. En la punta había huesos de dragón, cuya superficie estaba cubierta de runas. Se curvaban y entrelazaban alrededor de una joya singular, una combinación de polvo condensado y reconstituido en un orbe sólido. El foco tenía un nombre singular grabado. El nombre del hechizo, que también era el nombre del bastón. Este bastón solo servía para lanzar un único hechizo. Invoqué el equipo potenciado en mi mano mientras lo colocaba sobre la parte superior del bastón. ¿Listo, Drake? He estado listo por mucho tiempo. Todo esto junto no era suficiente. Si no fuera por Durnevir, no habría tenido la confianza para lanzarlo con éxito. Tomé de nuevo el bastón y lo levanté hacia la masa que se aproximaba. Comencé a lanzar el hechizo. Un gran círculo rúnico surgió frente a mí. Drake, juntos. Respiré profundamente. Juntos. Las palabras de dragón tenían tanto significado en una sola palabra que era difícil expresarlas en un lenguaje mortal. Con la ayuda de Durnevir, pudimos identificar 5 palabras que nos servirían. Abierto. Espíritu. Leyenda. Temporal. Engaño. Forzar la prisión el equipo potenciado a permanecer abierta aunque sea por un momento. Sacando el espíritu de Drake. Recreando la leyenda de Nigr. Una sintonización temporal con el estado del ser. Engañando al mundo. Cada palabra reforzaba cada aspecto del hechizo que ya estaba elaborado a través del bastón. Como si anticipara algo, un silencio sepulcral cayó sobre la ciudad. Las llamas de la guerra, que rugían con furia, parecieron apagarse en señal de reconocimiento. El choque del acero pasó a un segundo plano, pasando a un segundo plano. Palabras que doblaron el tejido mismo de la realidad. Bexti y Thorfrullo. Drake y yo gritamos al unísono. El mundo se estremeció. Una onda invisible de poder se extendió en todas direcciones. Palabras de poder que hicieron que la lucha anterior se detuviera. Sentí una sensación de ingravidez que me sacudió el cuerpo. Un repentino mareo me invadió por un instante, haciéndome tambalear antes de reorientarme. Pude sentirlo, Drake dejó mi alma, el Boostedgear estaba vacío. Su espíritu voló hacia el círculo rúnico y las magias se enredaron mientras giraban a su alrededor. Solo faltaba un paso más, realizar todo junto. El nombre del bastón y el nombre del hechizo. Fue Lucrecia quien le dio nombre, y en un mundo silencioso fue declarado. Disguiniadir y Meraudur. Los nombres tenían poder, pero también lo tenían los significados asociados a ellos. Un nombre galés que se relacionaba con Drake sin decir su nombre directamente. El descenso del emperador. Garras gigantescas atravesaron el círculo rúnico. Arrancaron el resto de su cuerpo. Escamas negras que parecían absorber toda la luz, un miasma venenoso que emanaba con cada respiración. Colmillos y garras capaces de desgarrar el acero más resistente. 2 pares de alas aterradoras que se arqueaban sobre su espalda, levantando ciclones con cada aleteo. Fue con su permiso que el sonido regresó. Un dragón rugió y cobró vida. Chapter 299. Chapter 277. Punto de vista de Drake. Recordé cuando desperté, atado al alma de Smokoso. La información que me inundó fue diferente. Los recuerdos de mis portadores eran algo que siempre podía ver. Sin embargo, el hecho de que tuviera algún tipo de latigazo cervical, algo que nunca antes había experimentado, era interesante. Nunca se lo dije al mocoso, pero casi me ahogo en la cantidad de recuerdos que me asaltaron. No creo que ni siquiera él se dé cuenta de lo mucho que no recuerda, pero aún así recibí una bofetada metafísica con todos sus recuerdos y pude ver las lagunas con mucha más claridad. Me llevó un tiempo ordenar todo y darme cuenta de la situación en la que me encontraba. La forma en que me sacó de Issei, no dañó del todo el equipo potenciado, pero alteró algunas cosas que no deberían haber estado. Era un poco más libre de acciones que antes. Podía obligar al equipo potenciado a no permitir que se apoderara de mi poder para el balance breaker si no quería. Podía evitar temporalmente que la fachada que era el doblemente crítico se convirtiera en el guantelete verdadero. El mocoso tampoco sabía que eventualmente habría superado mi intromisión en esa parte. Aunque el balance breaker habría estado fuera de mi alcance para siempre si no me hubiera comprometido.
Al principio, no supe cómo sentirme cuando me di cuenta de que me habían robado. Nunca me había pasado, y admito que mi orgullo se vio un poco afectado. Incluso después de ver lo que podría haber sido con Issei, no me sentía especialmente apegado a él. Era como ver una película. La implicación emocional no era la misma que si hubiera pasado por todo con el pequeño idiota. Así que lo observé mientras intentaba comprender todo lo que le daba vueltas en la cabeza. Todos esos recuerdos que no tenían sentido hasta que me di cuenta de que no era de mi mundo. La reencarnación no era algo nuevo para mí. Había visto surgir muchas almas poderosas a lo largo de los años. No exactamente de la misma manera que el mocoso, pero la idea general era la misma. Era la primera vez que mi nuevo usuario sería una reencarnación, una desviación interesante. Entonces empecé a comprender plenamente lo absurdo que fue su vida anterior. Kischurfelrechtschweinorg. Normalmente no me importaban mucho los humanos. Pocos se me quedaron grabados en la memoria. Pero ese hombre tenía un nombre que siempre recordaría. Finalmente, decidí extender mi mano y aceptar al mocoso como mi verdadero dueño. No estaba en un buen momento cuando me tuvo, pero poco a poco fue mejorando. Y admito que poco a poco también empecé a simpatizar con él. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo resultaron las cosas. Era diferente a mis otros portadores, además de por las razones obvias. A mis anteriores portadores a menudo tuve que entrenarlos, aconsejarlos o guiarlos de alguna manera durante su etapa como emperador dragón rojo. Sin embargo, con el mocoso, permanecí casi siempre en silencio mientras me empuñó, observándolo en silencio. Hubo un momento en sus inicios en que necesitó ayuda, alguien con quien hablar o simplemente para mantener su mente ocupada. Pero ha progresado mucho. Últimamente no ha necesitado que yo le apoyara. Imagínense mi sorpresa cuando dijo que me iba a liberar. Quería reír, pero por alguna razón le creí. Ninguno de mis otros usuarios hizo jamás esa declaración. Confiaban demasiado en mi poder. Liberarme significaría debilitarse. Lo tomé como una tontería y no volví a mencionarlo. Pero él no cedió en ese aspecto, y aquí estaba yo ahora. ¿Fui libre? No. Pero estaba cumpliendo su promesa. Estuve más cerca de lo que había estado en milenios. La sensación del aire golpeando mi cara. Podía saborear el fuego y el humo que llenaban la ciudad. Cálido. Incluso con un cuerpo que no era el mío, pude volver a sentir. Yo estaba vivo. El mocoso lo hizo. Quería gritar, declarar mi regreso y sin embargo, en ese momento no era yo mismo. No era el emperador dragón rojo en ese momento, por mucho que me doliera admitirlo. Era más débil, mucho más débil que cuando estaba vivo originalmente. Apenas debería estar al nivel de un rey dragón ahora mismo. Aún así, eso fue un logro en sí mismo. Y estoy seguro de que el mocoso puede ajustar el hechizo para lanzarlo mejor en el futuro. Ni siquiera estaba seguro de que funcionaría sin hacer más pruebas por mí mismo. Era extraño sentir este cuerpo falso cuando aún conservaba las sensaciones fantasma de mi cuerpo real. Era más largo de lo acostumbrado, no tanto como esos dragones del este, pero aún así era extraño. También tenía 2 pares de alas en la espalda que me resultaban extrañas las primeras veces que las batía. Solo me tomó un momento orientarme mientras miraba a los invasores que venían hacia mí. Parecían sorprendidos y temerosos ante mi repentina aparición. Su ataque se convirtió en un apresurado intento de retirada al verme aparecer. Tengo la apariencia de un dragón malvadónido. Ya había conocido al dragón, como a la mayoría de los dragones notables del mundo. Conocía su personalidad. Era tan venenoso como su aliento. Podía sentir el mismo veneno que ahora goteaba de mi nueva boca, y una extraña emoción me invadió. El mocoso es bueno actuando, supongo que yo también puedo desempeñar un papel. Abrí mi mandíbula, mis dientes afilados quedaron expuestos al mundo, y realmente rugí por primera vez en muchos años. Y se sintió bien. El miedo se plasmó en sus ojos, sus monturas retrocedieron aterrorizadas. Incluso esos monstruos caninos que corrían a su lado gemían. Oh sí, me perdí esto. Pero lo que más extrañé fue que mis alas se extendieron completamente y cortaron el aire, y mi cuerpo se elevó del suelo. Extraño volar. Qué lindos. Estaban tratando de escaparse. Una vez que recordé cómo hacerlo, batí mis alas con toda la fuerza que pude reunir y mi cuerpo salió disparado hacia el cielo. Creo que Wilhelm dijo algo de joven. Tengo alas, luego puedo volar.
Los dragones no eran muy diferentes en ese aspecto. Solté otro rugido mientras ascendía al cielo. Quería que supieran que venía, incluso cuando la mitad me daba la espalda. Los primeros fueron los desafortunados que fueron empujados fuera del camino. Mis garras se clavaron en sus cuerpos, pero su armadura no hizo nada para detenerme. Algunos lo intentaron, y sus espadas me cortaron las escamas cuando me abalancé sobre su grupo. Mi defensa no era tan fuerte como antes, pero aún así, no lograron hacerme sangrar. Mis dientes son lanzas. Solté otro rugido mientras apretaba a un puñado de hadas, y mi cuerpo alargado arrancó a otra docena. Mis garras son espadas. Aplasté a un caballo y a su jinete, quien dejó escapar un gemido espeluznante. Tenía diferentes objetos en su armadura, así que creo que era importante. Iba a divertirme demasiado con esto. Yo soy Nig. Respiré hondo mientras sentía que mi aliento se acumulaba en un precipicio y lo soltaba. En ese momento, no era fuego, no quemaba almas. Para mi fastidio, estaba más cerca de ese bastardo blanco. Mi aliento nocivo estalló, corroyendo todo a su paso, derritiendo y disolviendo a los desafortunados que estaban en el lado receptor de mi ira. A mi alrededor, estos Fae comenzaron a disolverse y fundirse con mi aliento. Los que estaban en los bordes no escaparon, sino que se desplomaron, aferrándose a la piel en descomposición y desgarrando sangre y fragmentos de órganos. No era mi fuego, pero aún así fue muy destructivo. Nigro se había comido las raíces del árbol del mundo, las partes más cercanas a Niflheim. Su naturaleza había cambiado. Su aliento se había vuelto tóxico y venenoso. Sus escamas se volvieron negras como la tinta y se deformó, con dientes afilados y púas protuberantes. Aunque una cosa que no cambió fue su naturaleza cruel. Lo llamaron dragón malvado por una razón. Algo que estos Fae estaban a punto de descubrir. Punto de vista de Wilhelm. Observé cómo Driak se elevaba hacia los cielos, los que vinieron a buscarme se apresuraron a huir ante el repentino dragón que apareció. Continúan por unos instantes, probablemente pensando que era un hechizo o algo así. Pero la mentalidad de manada era terrible. Bastaba con que un par de ellos se asustaran e intentaran huir antes de que sus filas se rompieran e intentaran huir de vuelta con sus compañeros en la puerta. Fue satisfactorio ver a Drake destrozarlos. Y no pude contener una sonrisa cuando decidió citar a Tolkien entre todas las cosas. Miré el guantelete en mi brazo y fruncí el ceño. Era negro, un color que coincidía con el estado actual de Drake. Un suceso extraño, pero no inexplicable. Drake seguía vinculado al equipo potenciador. Simplemente lo engañamos para que lo dejara salir por un tiempo. En cuanto el hechizo se disipaba, volvía a entrar. Desafortunadamente, el equipo potenciador se creó con varias medidas de seguridad que impedían que Drake escapara. Todavía se sentía raro no tenerlo conmigo, pero rápidamente me quité esa sensación de encima. Supuse que no podría usar las habilidades del equipo potenciado, considerando que su origen estaba pateando el trasero de un grupo de hadas. Bueno, quería deformar el campo de batalla, y Driak lo estaba haciendo muy bien. Las fuerzas de Yasaka seguían barriendo la ciudad, haciendo lo que podían. Al mirar hacia arriba, la gente de Nurarion y la propia Yasaka todavía estaban enfrascados en la batalla contra el grueso de la cacería salvaje. No perdí tiempo, mis alas brotaron de mi espalda y un rayo me inundó las extremidades. Con un trueno, me elevé al cielo para ayudar. No necesitaba dejar afuera el bastón del dragón, así que lo guardé y recuperé mi confiable miraje. Mis otras espadas flotaron a mi alrededor mientras se estrellaban contra su línea exterior. Se dieron la vuelta con un grito de sorpresa cuando me estrellé, agarré al primero por la cabeza y lo arrojé hacia adelante, derribando a un montón de sus caballos. Mis espadas comenzaron a balancearse y a atacar, aunque no todos los ataques fueron alcanzados por la carne. Este lote era sorprendentemente fuerte. Mis espadas fueron desviadas o paradas más de una vez, aunque no me detuve en ello. Maniobras tan simplistas por mi parte no eran motivo de preocupación cuando me bloqueaban. Gracias. Me giré y vi a uno gritando, con la espada en alto, desafiándome. Levanté una ceja porque parecía que me estaba desafiando a un duelo y los demás a mi alrededor retrocedieron. Levanté a Mirage y le hice señas. Cabalgó rápido, su corcel dejaba huellas llameantes en el aire mientras cargaba, y su gran espada en alto mientras iba a atacarme. Círculos de hechizos giraban alrededor de mi espada, el caleidoscopio me envolvía, los colores explotaban. Cañón de éter. Me balanceé hacia adelante.
Uno de mis hechizos más fuertes explotó en el punto focal, destripando al supuesto retador y atravesó al grupo hasta que se hizo un amplio camino en el mar de caballos y hadas. Como era de esperar, esto no disuadió al resto lo más mínimo. ¡Fus! Grité, eliminando a unas cuantas docenas mientras otros me rodeaban. Su cantidad era molesta, incluso si individualmente no eran rivales para mí. Mirage atravesó el hombro de uno, solo para que él agarrara la espada mientras otros intentaban atravesarme. Chasqueé los dedos, invocando mi rayo. Flechas relámpago. Realicé el hechizo mientras se acercaban y el hechizo crepitó y salió disparado, explotándoles en la cara. Lanzaron sus propias magias extrañas mientras yo desenvainaba mi espada y me hacía a un lado. Parecían maldiciones, pero más naturales. No sé si esa era la palabra correcta. Mi aura era lo suficientemente fuerte como para que la mayoría de los efectos de este nivel no se arraigaran, pero sin duda era algo que debía investigar más adelante. Strumbato. Grité de nuevo, obligando a las nubes del cielo a doblegarse a mi voluntad. Un trueno sacudió la zona mientras los relámpagos comenzaban a danzar en el firmamento. Extendí mi mano, forzando al rayo a responder aún más a mi llamado mientras se disparaba hacia abajo a mi alrededor, despejando las molestas moscas. Agarré el rayo, moldeándolo a mi antojo. Retiré la mano y lo coloqué como quería. Lanza relámpago. La lancé hacia adelante. Otra línea se borró cuando el hechizo crepitó, los rayos se extendieron en todos los ángulos, la lanza hecha de mi rayo convirtió todo lo que tocó en cenizas. Exhalando, detuve el rayo que seguía cayendo. Estábamos sobre la ciudad. No sería bueno dejarlo caer indiscriminadamente, sin mencionar que tenía aliados a la deriva en este océano de enemigos. En lugar de eso, apreté el puño y la lluvia empezó a caer del cielo. ¡Uy! Me giré y vi a Yasaka aterrizar sobre un jinete muy cerca de mí, lanzándolo al suelo. No sabía qué método usaba para mantenerse en el aire, pero era bastante bueno. ¿Estás bien?, pregunté entre golpes de espada, decapitando a otro arrogante que pretendía atacarme solo. Define, gruñó Yasaka, lanzando un puñetazo hacia adelante mientras su Tuukis moldeaba siguiendo su movimiento y emergía, provocando que un par de Zai se doblaran y deformaran bajo la presión, prácticamente reducidos a pasta. De acuerdo. Terminó con un gruñido. Estos tipos son implacables. Mis espadas volvieron a mi lado después de blandirlas de nuevo. Al parecer, el viejo está luchando contra su líder. Le dejé que se las arreglara solo. Yasaka levantó la mano y lanzó un zarpazo hacia abajo. Un enorme rostro fantasmal la imitó, despejando un buen espacio frente a nosotros. Y Kulfrou Volterol. Un jinete se abalanzó sobre Yasaka. Montaré sus colas en mi muralla. Gritó de nuevo en un idioma que pudimos entender. Aunque solo sirvió para enfurecerme. El relámpago bajo mis pies crepitó y desaparecí de mi sitio, convirtiéndome en un rayo de luz al aterrizar en el lomo de su caballo, con Mirage acercándose a su cuello. Sorprendentemente, se dio la vuelta y desvió el golpe, saltando de su caballo mientras el animal caía sobre sí mismo, perdiendo su impulso de vuelo y cayendo al suelo. Giré la muñeca, saqué un par de talismanes y se los lancé al jinete. Se convirtieron en estrellas fugaces, acelerando hacia él a una velocidad cegadora. Su espada brilló de color verde cuando la levantó para bloquear, mis talismanes chocaron y provocaron una cascada de energía. Me deslicé detrás de él mientras su espada atravesaba los hechizos de papel, esta vez no pudo reaccionar cuando mi espada atravesó su abdomen, su cuerpo perdió altitud inmediatamente mientras caía al suelo también. Yasaka arrastró a otro hacia mí, pataleando y gimiendo con la mano apretada alrededor de su cuello. Oí un crujido cuando la persona dejó de forcejear y se quedó inerte. ¿Cómo es que estás caminando en el aire? Volví a ignorar el cuerpo que caía. Es obra del viejo. Hizo un gesto con la mano, y la sangre salió volando. La niebla que nos rodea no es solo un adorno, explicó. Y sí, pude ver una pequeña capa de niebla o neblina que estaba debajo de sus pies y los de cualquier otro aliado que vi en el área. Interesante. Ella se puso a mi lado, ya que todavía había muchos enemigos a nuestro alrededor. ¿Vas a transformarte?, pregunté. Frunció los labios, mirando a los que estaban justo delante de nosotros. No, dijo finalmente. Si no hubieras invocado a un dragón, quizá lo habría hecho. Pero cumple la misma función que yo si me transformara. Sí, Raig estaba causando bastante caos al arrasar con sus formaciones.
Supongo que era mejor para Yasaka no ser un blanco más grande cuando había tantos enemigos que podían aguantar uno o dos golpes míos sin desmoronarse al instante. ¿Reagruparnos con los demás? Sugerí tras perder de vista a todos menos a Yasaka. Sí, soltó un largo suspiro, con aspecto algo cansado. No quiero separarme demasiado, ya nos superan en número y me preocupan los demás. Llevando a Yasaka en mis brazos, aterricé junto a una cara familiar y la bajé. Hermano. Gritó a Octave al vernos. Estaba envuelto en sus propias llamas malditas, golpeando a un jinete Fae en el pecho mientras las maldiciones lo cubrían. El Fae gritó de agonía mientras era consumido. Miré a mi alrededor mientras Yasaka se unía de nuevo a la lucha. No tendría que preocuparme demasiado por ella, sin duda podría cuidarse sola. Parpadeé confundido mientras observaba a Youka, el cerdo de antes. El que, bueno, empuñaba una gran aguja en una mano y un enorme escudo de torre en la otra mientras cargaba hacia adelante, abriéndose paso a golpes contra los grupos enemigos. Seguido de una cantidad obscena de gruñidos con cada movimiento pesado. Sin embargo, no todo era tan bueno como parecía. No todos los miembros eran tan fuertes como estos del frente. Pude ver a bastantes heridos y algunos que parecían no respirar. Saqué de nuevo el bastón de Magnus y lo alcé al cielo, mientras las runas bullían a mi alrededor. El aliento de la magia Vanaheim, grité, creando el círculo mágico especializado que funcionaba de forma similar a mi generación mutual de los 5 elementos. Aunque tenía una diferencia, también estaba destinado a remodelar y cambiar los hechizos que se le presentaban. Sin embargo, aún estaba en desarrollo, pero sería suficiente para esto. Lancé el hechizo de curación más poderoso que conocía. Curación mayor. La luz dorada conectó con mi hechizo de Vanaheim. El hechizo de objetivo único se transformó y designó a todos mis aliados como su objetivo. La familiar lluvia curativa que se usó en el castillo de Pendragon volvió a caer. Incluso si mis magias destructivas generalizadas se hubieran visto obstaculizadas por aliados dentro del grupo, no significaba que no tuviera medios. Hubo un cambio notable en el campo de batalla. Curiosamente, fue Tsubaki quien empezó. ¡Raa! Soltó un grito de guerra mientras golpeaba con su escudo al Fae más cercano y alzaba su espada. Venganza. 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 Un renovado vigor los rodeó mientras contraatacaban, envueltos por mi sanación. Ya luchaban con una saña que solo podían hacer de la furia. Su hogar ardía y los responsables estaban ante sus ojos. Había una mirada casi enloquecida en sus ojos mientras cargaban hacia adelante. Estos tipos, negué con la cabeza ante su imprudencia. Mejor seguía adelante. Carne de ébano. Lancé una vez más, cubriendo a todos con la familiar armadura etérea de color ébano. Me uní, asegurándome de mantener con vida a todos a mi alrededor. Si un aliado parecía estar a punto de ser alcanzado, lanzaba un hechizo o uno de sanación. Llegó un punto en que la cacería salvaje me detectó y empezó a intentar evitar a todos los demás para eliminarme. Bueno, tenía sentido, apuntar primero a los sanadores. Estaba a punto de mostrarles por qué fue una mala decisión cuando algo descendió rápidamente desde más arriba de nosotros y se estrelló contra algunos de los jinetes Fae. Perro sin honor. Una voz áspera, pero melodiosa, surgió del origen de la repentina intrusión. Era el líder de la cacería salvaje. Apartó a sus compañeros al ponerse de pie, prácticamente sacudiéndose el polvo. ¿Quieres hablar de honor? Nurarion apareció sobre nosotros, con una expresión de rabia en el rostro que acompañaba las heridas que sanaban lentamente y la sangre en su cuerpo. El tenue brillo de su propia armadura de ébano brilló levemente. Supongo que había estado dentro del alcance de mis hechizos. Mi ciudad está en llamas. Bramó Nurarion, desapareciendo de su lugar y apareciendo frente al líder, blandiendo su espada mientras el Fae alzaba la suya para bloquearla como podía. El tintineo del acero captó la atención del campo de batalla cuando el líder fue lanzado de nuevo hacia atrás. Mi gente está siendo arrasada y asesinada como animales. La espada de Nurarion se inclinó hacia un lado al lanzarla hacia adelante, deslizándose a través de la guardia del líder de la cacería salvaje y clavándose en su bajo vientre. El líder se tambaleó por un momento, antes de levantar su espada y cortar hacia abajo, una explosión de energía verdosa se descargó en el lugar, solo para que Nurarion desapareciera nuevamente. Parpadeé y lo vi no muy lejos de mí, dando unos pasos más y limpiando un poco de sangre nueva de su hombro.
Al parecer lo atraparon. Gracias, chico. Habló, mirándome de reojo. Mi cuerpo está demasiado viejo para estas cosas, pero esa curación fue oportuna. Déjame mostrarte algo bueno que le robé a ese mono. Estiró la espalda. Solo puedo aguantar esto un par de segundos. Su Touki y su Youjutsu lo envolvieron hasta ocultarlo por completo y su presencia se desvaneció. Incluso el líder Fae parecía estar en guardia, sin prestar atención a la sangre que manaba de su herida. De repente, esa misma espada suya cortó hacia afuera, dispersando la energía. Nurarion estaba allí, pero diferente. Era más alto, sus arrugas habían desaparecido y tenía una abundante cabellera negra. Él era joven. Eso se siente bien. Incluso su voz sonó más suave. Esto no, y el líder Fae habló, pero fue interrumpido abruptamente, al igual que su brazo. Todos observamos con sorpresa cómo la espada de Nurarion se extendía detrás de él y una pequeña línea de sangre volaba por el aire junto con el brazo cortado. Uf. Exhaló Nurarion, de nuevo cerca de nosotros, y ya viejo, respirando con dificultad. Eso debería bastar. ¡Qué viejo más aterrador! Se ocultó de la vejez por un momento. Nurarion estaba en peores condiciones de las que dejaba ver, eso lo notaba. Sería malo que pareciera débil en una situación como esta, así que se mantuvo firme incluso con la sangre filtrándose por la ropa. «Ríndete», declaró, apuntando con su espada al líder feérico. El líder cayó de rodillas, agarrándose el brazo amputado mientras la sangre manaba a borbotones. Miró a su alrededor y seguí su mirada. Podía ver lo que se avecinaba. En ese momento, estábamos haciendo retroceder a su gente, y yo les proporcionaba un apoyo constante con hechizos curativos y defensivos. Por no hablar de mis propios hechizos destructivos, que impactaban al agruparse demasiado. Y Drake aparentemente estaba pasando el mejor momento de su vida en su flanco, atravesando sus líneas traseras y ellos estaban teniendo dificultades para contenerlo. Me rindo, el líder Fae estaba a punto de hablar cuando el portal del que provenían se estremeció. Me salió un frío mortal que incluso me puso los pelos de punta en la nuca. Algo comenzó a surgir, una mano grande que proyectaba una sombra sobre el campo de batalla. Una mano femenina, al parecer, moldeada a partir de una escarcha gélida y tejida entre las sombras. La cacería salvaje comenzó a disiparse en un aire gélido. No, eso no estaba bien, se los estaban llevando. Mi reina. Exclamó el líder Fae mientras la mitad de su cuerpo se convertía en ese mismo aire gélido. ¿Crees que puedes irte así como así? Gruñí al darme cuenta de lo que estaba pasando. No conocía el mecanismo que estaba usando, y no tenía tiempo para pensar en la magia feérica. Pero tenía un método que debería detenerlo de todas llenas. Con las alas a la espalda, volé hacia la mano que flotaba en el cielo. Apreté con fuerza a Mirage entre mis dedos y tiré del caleidoscopio. Una miríada de posibilidades envolvía mi espada. Levantándola en alto, le corté la mano. Mi ataque físico no hizo nada. Mi ataque a través del espacio no hizo nada. Mi ataque fuera de la línea de tiempo no hizo nada. Pasé por docenas de escenarios diferentes hasta que algo encajó. Fuera lo que fuese, existía con una naturaleza similar a la de un Servant cuando astraliza. Finalmente, mi espada lo cortó. Una voz estridente resonó, rechinando los oídos de todos. Como 1000 cuchillas intentando cortar el acero. La mano se dispersó rápidamente cuando se cortó la fuente, y parece que el portal se cerró a la fuerza debido a las acciones de la mano. Aunque una buena parte de los cazadores salvajes fueron llamados de regreso, aún quedaban varios cientos, junto con su líder. Drake eligió el momento perfecto para abalanzarse sobre quien parecía ser otro miembro superior de su jerarquía. Dejó escapar un rugido fulminante, mirando fijamente a todos los que lo rodeaban. Comenzaron a dejar caer sus armas. Nurarion me miró con una expresión agradecida y asentí mientras levantaba su espada. «¡Victoria!», gritó mientras su gente seguía su ejemplo. Chapter 300. Side Story. Annum Fortunate Series of Hogwarts Sevens, Part 2. Después de que me tranquilicé, más o menos, empecé a darme cuenta de que quizá toda esta situación no era tan mala. No es que el abuelo me impidiera ver a mis hijas mientras estuviera aquí. A veces era un imbécil, pero nunca cruel. Tal vez. Retiro lo último dicho, porque me dejó mi anillo de almacenamiento, pero no puedo acceder a él. Muy frustrante. Uno podría preguntarse, ¿cómo es eso posible?
No soy un mago consumado y barra o ilusionista con una gran cantidad de conocimientos y medios a mi disposición. Bueno, esa es una larga historia. Y, para resumirlo, podría decirlo así. Debido a que mi naturaleza cambió a la de mi yo de 11 años, todo en mí se descontroló. Diablos. Ahora mismo me cuesta reunir suficiente energía mágica. Me llevará tiempo resolver las cosas adecuadamente. Muy molesto. Más aún, según mis cálculos, volvería a la normalidad, metafísicamente hablando, aproximadamente en el momento en que me graduara, si no me tocase. Claro, nunca dejo de indagar en cosas que solo entiendo vagamente. Seguro que puedo arreglarme mucho antes, probablemente. Al menos no pude empeorarlo. Pero, lo bueno es que el sistema mágico aquí es bastante bueno, me divertiré jugando con él y viendo cómo doblarlo sobre mi rodilla como Artoria cuando se pone de cierto humor. También podemos sacar lo mejor de la situación. Bueno, Neville, cuéntame sobre ti. Me recosté en mi asiento, admirando el paisaje que pasaba. Tenía un poco de curiosidad por esa bola de ansiedad que estaba sentada frente a mí. Quizás también podría sacarle algo de información. Aunque no me metí en su lío a ciegas, el viejo no me lo explicó todo muy bien antes de tirarme aquí. Literalmente en ese sentido. Oh, me gusta, trabajar en el jardín de casa, balbuceó una respuesta, todavía nervioso y tímido. La verdad es que es bastante tierno. Me pregunto si tuviera hijos en el futuro, serían así. ¿Jardín, ¿Plantas mágicas o mundanas? ¿O ambas? Pregunté. Sus ojos se iluminaron visiblemente al verme interesado en una afición que probablemente tenía. Me pregunto si tenía muchos amigos con quienes hablar de estas cosas. Ay, me gusta trabajar con todo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. También tenemos un huerto, pero también cultivamos un montón de otras cosas. A mí también me encanta trabajar con plantas. Asentí. De hecho, también tengo un huerto para ambos aspectos. Los tomates son una gran opción. Un tomate recién cultivado es insuperable con cualquier cosa comprada. Bueno, quizás sea porque hacemos trampa en nuestro huerto, pero aún así, es mejor que cualquier cosa que se pueda comprar en el mercado. Pero también es asombrosa la variedad y la enorme utilidad que una sola planta puede ofrecer al usarla para pociones o combinarla con otras sustancias para obtener una plétora de efectos. Hay una razón por la que incluso Celrech tiene su propio jardín, es algo que probablemente heredé y que ambos disfrutamos. Fue agradable ver a Neville animarse, romper el hielo y todo eso. ¿Quieres ver un truco de magia? Sonreí. Parpadeó. ¿Seguro? Al menos parecía interesado. Saqué mi varita de la manga, lo cual es extraño incluso ahora. Todavía no entiendo por qué la gente de aquí tiene que usar varitas para hacer magia. Iba a ser uno de mis objetivos al pasar tiempo aquí. El anciano básicamente me lanzó una varita y me dio una explicación muy abrupta antes de desaparecer. Claro, esto fue antes de que me pateara, así que no tenía ni idea de qué hacer con ella. También me dio un kit de limpieza de varitas, que, repito, no tenía ni idea de cómo usarlo. Y no era tan obvio como uno pensaría que funcionaba un kit de limpieza de varita. Y ir a Skatach para pedirle que me ayudara a pulir mi varita no terminó como pensé que lo haría. En retrospectiva, es un eufemismo bastante obvio. Es cierto que ella realmente sabía más sobre esos códigos místicos y me explicó algunas cosas, después de que se resolvió el malentendido. Lo cual tomó unas cuantas horas. Agité mi varita en el aire, creando una pequeña ilusión en la forma de Sir Wiggles mientras corría alrededor de la cabaña. Los ojos de Neville brillaron de felicidad, con una expresión de vértigo en el rostro. Antes de que pareciera que parpadeaba al darse cuenta. Usaste magia sin canto. Mi abuela dice que es muy difícil y que incluso los de séptimo año tienen problemas. Es algo simple. Sonreí con cierta vaguedad, aunque no me expliqué bien. ¿Fue realmente tan extraño? Maldito abuelo, no me dijo nada y estoy luchando por entender todo sobre la marcha. De todos modos, ¿quieres ver a mi familiar? ¿Tu familiar? Él inclina la cabeza confundido. No es esa la palabra que usaron aquí. Leí todo el reglamento de Hogwarts y mencionaba específicamente a un familiar en el texto. Así que mi anillo no funcionaba, pero el abuelo no era cruel. Aún tenía mi sombrero. Lo cual, según las normas del colegio, estaba dentro del código de vestimenta, impecable.
Probablemente me preguntó por qué lo tenía, pero simplemente sonreí, metiendo la mano y sacando a Sir Wiggles. Tada. Dije, sosteniéndolo. Este es Sir Wiggles. Tiene un nombre mucho más largo, pero me llevará una eternidad pronunciarlo. ¿Un conejo? Parecía divertido. Pero creía que solo se permitía un sapo, un gato o un búho. Ah, ¿te refieres a la lista de cosas que debíamos llevar? Bueno, eso no incluía a los familiares. Supongo que le estaba dando demasiadas vueltas, aún es un niño. Un familiar es un animal con un vínculo especial, al que Hogwarts da excepciones especiales si no es inherentemente peligroso para el alumnado. Por ejemplo, no puedes traer un dragón que se coma a cualquier niño que pase. Oh. Aceptó mi explicación con facilidad. Bueno, tengo un sapo, se llama Trevor y empezó a palparse los bolsillos. No lo encuentro y esa mirada de tristeza en su rostro. No te preocupes, amigo, te tengo. Le di una palmadita en el hombro al incorporarse. Debí de haber saltado por alguna parte, menos mal que aprendí un hechizo nuevo y genial. Abrí la puerta del compartimento y levanté mi varita. Sinceramente, buscaría cualquier excusa para probar magia nueva, y leí este hechizo en un libro y quería experimentar con él. Acció, Trevor el sapo. Entoné, ejecutando el hechizo. Sentí que mi energía mágica cambiaba cuando salió disparada, volando por el tren y aferrándose a mi objetivo, atrayéndolo hacia mí. Extendí mi mano cuando un sapo se estrelló contra ella. Malvado. Los ojos de Neville se iluminaron cuando le entregué su mascota. ¿Verdad? Compartí su opinión. Si había algo que me emocionaba demasiado, era la magia y lo increíble que puede ser. ¿Qué hechizo fue ese? Se llama encantamiento de invocación, comencé a explicar. Y sus métodos de clasificación me siguen resultando extraños, incluso después de leer varios libros. Hace exactamente lo que dice. Invoca al objetivo que deseas, generalmente con algunas palabras adicionales. No volveré a perder a Trevor si aprendo eso, murmuró. ¿Es difícil? Me encogí de hombros. Quién sabe, quizá sea fácil para mí, difícil para otro. En fin, si quieres aprender, con gusto te ayudaré. Neville tartamudeaba menos y ahora me miraba a los ojos, qué bien. ¿Qué más puede hacer? Buena pregunta. Me froté la barbilla. Básicamente solo invoca cosas, pero me pregunto si se puede modificar. Probemos algo más amplio. Levanté mi varita. Acció, árbol. Dije sin una intención clara, pero sentí que mi magia se desbordaba, aferrándose a un árbol que acabábamos de pasar por un lado. Miré por la ventana y vi cómo lo arrancaban del suelo. Mierda. Se abalanzó sobre nosotros antes de que cortara la conexión y cayera al suelo. Intentemos algo más amplio, pero menos destructivo. En realidad, ¿cómo podría hacer más si buscara un concepto? Por ejemplo, si quisiera llamar a la persona más guapa del tren, ¿la elegiría basándose en mis gustos o sería objetiva? ¿Tendría en cuenta la distancia y elegiría a alguien ligeramente menos óptimo según los parámetros si estuviera más cerca? ¿Acaso la energía mágica que le proporcionaba determinaba la sensibilidad del hechizo al elegir? Tantas preguntas que necesitaban respuesta. Bueno, probemos uno entonces. Acció, idiota. Dije lo primero que me vino a la mente. ¿Qué consideraría la magia un idiota? ¿Se limita a los humanos? ¿Puede el sapo de Neville ser un idiota en este escenario? Mi pregunta fue respondida muy rápidamente. ¡Au! Un ruido de sorpresa resonó en el tren cuando muchas cabezas se asomaron de sus compartimentos para ver a un niño pelirrojo siendo arrastrado por los aires mientras se agarraba desesperadamente a la puerta de su compartimento. ¿Hiciste eso? Preguntó Neville, vacilante, asomándose a mi lado. Existe una pequeña posibilidad. Finalmente, el chico pelirrojo cayó al suelo cuando el hechizo se agotó. Un par de personas salieron de su compartimento y lo ayudaron a levantarse del suelo mientras todos continuaban mirándolo confundidos y algunos susurros apagados. Acció. Volví a lanzar el hechizo con los mismos parámetros. ¿Qué? Chilló el mismo niño pelirrojo al sobresaltarse de repente. Sus amigos lo agarraron e intentaron jalarlo mientras el hechizo hacía efecto. Ayúdame, no sé qué pasa. Gritó. Ron, cuelga uno. Gritó un chico de cabello negro con expresión nerviosa mientras se aferraba desesperadamente a su amigo. Deberías detener el hechizo. Susurró Neville. Esto es importante, para la ciencia. ¿Qué es la ciencia?
Abrí la boca y la volví a cerrar, completamente atónito. Esto es ciencia. Acción. ¡Uah! ¿Usar hechizos sobre la gente? Neville parecía confundido. Claro, sigamos con eso. Corté el hechizo, volví a la cabaña y me senté. Neville, parece que tengo mucho que enseñarte. Ah, ok. No te preocupes, Neville. Para cuando terminemos la escuela, me aseguraré de que estés a la altura. Asentí con aire de sabiduría mientras el alboroto se calmaba afuera. Llamaron a la puerta al abrirse de nuevo. ¿Algo del carrito, queridos? Apareció una mujer con un carrito lleno de todo tipo de bocadillos. ¿Qué pasa, Neville? Bueno, me gustan las ranas de chocolate, ranas de chocolate. Repetí. Suena divertido, vamos a por 10. Metí la mano en mi sombrero y saqué la moneda. Unas monedas de cobre, plata y oro cuyo nombre no recuerdo. Le di algunas de las doradas y me dio cambio, así que no le pregunté. Me devolvió unos extraños recipientes que supongo que son las supuestas ranas. Entonces, ¿cómo se usan? Le pregunté mientras se iba. ¿Nunca has comido una rana de chocolate? Neville parpadeó. No. Bueno, así. Empezó a abrirlo y saltó una rana de chocolate. Espera, rápido, atrápala. Buscó a tientas antes de agarrarla con ambas manos. Estuve cerca, he perdido muchas así y la abuela siempre me persigue cuando las encuentra por casa. Sonrió, metiéndosela en la boca sin pensarlo 2 veces. Y no sabía cómo sentirme al respecto. Pero suelo probar cualquier cosa al menos una vez. Abrí uno y lo apreté con fuerza. Está animado mágicamente, pero es completamente de chocolate. Menos asqueroso. Con un encogimiento de hombros, le di un mordisco y sentí que se movía en mi boca. ¡Y! ¡Qué asco! Pero aún así sabroso. Oye, ¿qué pasa si lo haces más grande? Pregunté. Oh, ¿no se supone que engorgio, el amuleto agrandador, uno de los pocos que ya he conseguido? Golpeé con mi varita una rana de chocolate que salió rápidamente de su contenedor. Triplicó su tamaño y cayó al suelo. Croó una vez antes de salir disparado hacia la salida del compartimento. Una vez más, Neville y yo nos asomamos a nuestro compartimento cuando la rana de chocolate empezó a saltar por el pasillo del tren. ¿Deberíamos hacer algo? Preguntó Neville. Extendí mi varita. Engorgio. Volvió a triplicar su tamaño. Ahora cada salto producía un gran ruido sordo. Curiosamente, el niño pelirrojo asomó la cabeza de su compartimento justo cuando la rana de chocolate saltaba y se estrelló contra él, derribándolo. Parecía rebotar en su compartimento mientras empezaban a gritar. Genial. Sonreí felizmente, agitando mi varita y cerrando la puerta del compartimento. Dejaría que se divirtieran con ese, yo invito. Tenías razón, Neville. Las ranas de chocolate están buenas. Volví a sentarme. ¿Eso fue lo científico que dijiste antes? No pude evitar sonreír al ponerle una mano en el hombro. Ahora sí que lo entiendes. Le di una palmadita de alegría. Hay tantas cosas con las que experimentar. Mi mente académica da vueltas ante todas las posibilidades. Aunque se me ocurrió una idea. ¿Podría doblar el último hechizo sobre sí mismo para que apuntara a mi varita? ¿Y si así fuera, qué le pasaría a mi varita? Y engorgio. Mi varita empezó a expandirse rápidamente. 2, 3, 4 veces su tamaño normal, hasta que me di cuenta de lo que pasaba. El hechizo se sincronizaba con la varita, el flujo de energía mágica creaba un bucle de retroalimentación y el hechizo funcionaba sin parar. La varita continuó agrandándose hasta que la envolví con mis brazos y cerré a la fuerza el hechizo. Uf. Eso podría haber sido malo. Tu varita, Neville la señaló tartamudeando. ¿Qué pasa con eso? Lo levanté con ambos brazos. Ahora parecía más un cañón. Y no creo que haya ninguna regla que lo prohíba. Te vas a meter en problemas. Tonterías, gruñí, dejándolo en el suelo. Es perfecto tal como está. Primeros, síganme por aquí. Gritó un hombre corpulento, o quizás un gigante, para que todos lo oyéramos. Ni siquiera noté que los niños mayores caminaban en otra dirección al bajar del tren. ¿Qué es eso que llevas encima del hombro? Exclamó una morena de pelo enmarañado. Toda la atención que no estaba dirigida hacia mí se volvió hacia mí. ¿Nunca has visto una varita antes? Pero eso no es una varita. Estoy bastante seguro de que lo es. Pero es más grande que tú.
Sí, simplemente estoy construido de manera diferente. Eso no tiene sentido. Así que es verdad, Harry Potter ha llegado a Hogwarts. Un niño empezó a abrirse paso entre la multitud, desviando la aparente atención que yo tenía. Se centró en un chico familiar de pelo negro y gafas que parecía tener manchas de chocolate aquí y allá. Y un niño pelirrojo familiar a su lado. Supongo que la novedad de mi varita desapareció para ellos, lo que sea. Miré al pequeño mocoso que brincaba como un pavo real. Cabello rubio engominado hacia atrás, dos niños regordetes a sus lados que parecían guardaespaldas. Pero todo el mundo pareció quedarse boquiabierto cuando se mencionó a Harry Potter. Me parece que estoy fuera de onda. Hola, Neville, le susurré al chico que había estado a mi lado. ¿Quién es Harry Potter? No saben quién es Harry Potter, exclamó Neville, bastante alto, y de nuevo todos se giraron a mirarnos. Y punto no. Él derrotó a ya sabes quién, susurró Neville. ¿Oms? Ya sabes quién, repitió Neville. No sé quién. Ya sabes quién, intentó Neville una vez más. No tengo idea de quién estás hablando. Por Merlín, se refiere al señor oscuro. Gritó finalmente el pavo real rubio, mirándonos fijamente. Yo asentí. ¿Quién? ¿Eres un idiota? ¿Debería sacarme un nombre al azar y pedirte que lo reconozcas y llamarte idiota cuando no lo haces? Puse los ojos en blanco. Obviamente no soy de por aquí, idiota. Muppet, repitió la rubia. ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy? ¿Quién? Sonreí. Soy Draco Malfoy, dijo con desdén. Apréndete el nombre de tus superiores. Cuando se presente mi mejor amigo, aprenderé su nombre, dije secamente. Soy un criado de la casa Malfoy, arrugó la nariz. Como no sabes nada, probablemente eres hijo de mugles. ¿Nacido de mugles? ¿Qué es eso? Eso demuestra mi punto. El rubio parecía bastante orgulloso de sí mismo. Es una bruja o un mago cuyos padres no son mágicos, susurró Neville. Parpadeé. No, solo uno de mis padres era, como dices, mágico. Entonces un mestizo, gruñó la rubia. Probablemente nadie importante, dudo que sepa tu nombre. Me encogí de hombros. Me pareció que sería degradante para mí discutir con un niño de 11 años que se pavoneaba como lo hacía. Vengan, alumnos de primer año, regresó el gigante, sosteniendo una linterna que iluminaba la zona. Llevaremos los barcos al castillo. Se dio la vuelta, supongo que aparentemente para que lo siguiéramos. Llegamos a la orilla del lago, con un montón de botes flotando. Bien, chicos, solo 4 por bote. Se giró con una sonrisa cálida mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, sacudió la cabeza y aterrizó sobre mí. Chico, ¿qué le pasa a tu varita? ¿Qué? Pregunté. No se supone que sea tan grande, señaló. ¿Quién lo dice? Respondí. Y el grandullón pareció reflexionar sobre ello. Supongo que no he oído nada en contra, murmuró. Bueno, ten cuidado. Vaya, eso fue fácil. Neville me siguió mientras subimos a un bote, y ese chico de cabello negro y anteojos nos siguió junto con su amigo pelirrojo. ¿Podemos acompañarte?, preguntó vacilante, con un aire avergonzado, como Neville. Claro, cuantos más, mejor. Sonreí al subir a bordo. Viajamos en tren y ahora tomábamos un bote de remos. ¿Se supone que debemos remar?, murmuró el chico pelirrojo. El barco está encantado. Parece que rema solo. Golpeé la malera. ¿Cómo lo sabes? Me encogí de hombros. He aprendido algunas cosas con los años. ¿Qué tal si nos presentamos? Cambié de tema. Ah, cierto. Soy, Harry Potter, respondió el chico de las gafas. Ah, ese por el que se pavoneaba el chico rubio. ¿Eres famoso o algo así, supongo? Pregunté. Me acabo de enterar, no estoy muy seguro. Derrotó al señor oscuro, exclamó el pelirrojo. Incluso tiene la cicatriz que lo demuestra. Apuntó con el dedo a Harry, justo a la cicatriz en su frente que parecía un rayo. Y ni siquiera pareció notar cómo Harry se encogió cuando lo hizo. No significa absolutamente nada para mí. Volví a encogerme de hombros. En fin, soy Wilhelm Henry Schweinork, y este es mi nuevo amigo, señalé a Neville. Hola, soy Neville Longbottom, chilló. Ron Weasley, dijo el pelirrojo con una sonrisa alegre, ajeno a todo lo demás.
Bueno, no es que pudiera reprochárselo. Tiene 11 años, aún no tiene ni pizca de conciencia situacional ni social. Entonces, ¿qué le pasa a tu varita? Preguntó Ron finalmente. ¿Por qué la gente sigue pensando que algo anda mal? Amigo, es tan grande como tú. Sí, lo hice intencionalmente. Estaba lanzando hechizos en la cabaña y su varita se hizo más grande. Neville apenas contuvo una sonrisa y una carcajada. Bueno, al menos los demás se divirtieron con ello. El barco se sacudió repentinamente mientras comenzaba a moverse junto con los demás. La magia es ordenada. En casa, los magos jamás desperdiciarían magia en algo así. Siempre es divertido ver cómo otras culturas lo adoptan. HMPH, mira esto, ocupando tu lugar y dejando ir primero a tus superiores. El pavo real negro hizo su aparición una vez más mientras su bote se adelantaba al nuestro. Odio a ese imbécil, gruñó Ron. Creo que es mucho mejor que todos porque es rico. Seguro que lo van a clasificar para Slytherin, el baboso. Entiendo algo de eso, tarareé, mientras ponía mi varita en posición de apuntar. Nunca pude probarla después de que se hizo más grande. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Harry. ¿Más ciencia? Preguntó Neville, preparándose. Más ciencia. Asentí con una sonrisa, apuntando mi varita hacia atrás. Este era un hechizo que quería probar desde que lo leí hace unas horas. Las implicaciones eran interesantes y esperaba la oportunidad de llegar al fondo. Aguamenti. Grité mientras un torrente masivo de agua brotaba de mi varita. Nuestro bote salió disparado hacia adelante, chocando contra el bote del chico rubio, tirándolos por la borda. Creo que arruiné la magia del bote, pero bueno. Iba a decir algo ingenioso, pero mis palabras murieron en mi boca cuando un tentáculo enorme atravesó la superficie del lago mientras se dirigía hacia los niños que estaban al agua. Todos empezaron a gritar y a arrastrarse en sus distintas embarcaciones. Bolas de Merlín. Gritó Ron. ¿Qué es eso? Gritó Harry por encima del alboroto. Un kraken. Exclamé con una amplia sonrisa. Pensé que estos años iban a ser muy aburridos. Me levanté de mi asiento, levantando mi varita. Nunca había matado un kraken. Como era de esperar de la escuela a la que me envió el viejo. Salté del bote inmediatamente para combatir al nuevo enemigo. A por ti. Grité, lanzándome al agua. Realmente sería una lucha épica que duraría siglos. Y tal vez, salvar a los niños mientras estoy en ello. Pero sobre todo quiero llamarme el cazador de kraken.